En un mundo devastado por la muerte y la desesperación, donde la esperanza había sido extinguida, un guerrero conocido como el dios de la espada, Karserian, luchó hasta el final. Pero cuando todo parecía perdido, un portal se abrió, llevándolo a un nuevo mundo, la Tierra, aún pura, intacta por la ruina. Este mundo aún no está perdido. Sin embargo, los terribles sucesos del pasado se repetirán, a menos que alguien los detenga. Karserian asumió el cuerpo de un humano débil e hizo una promesa: proteger a la familia de aquel que le cedió su cuerpo. El mundo en el que vivía el héroe estaba lejos de ser normal. Estaba fracturado, desgarrado por portales que rompieron los límites de la realidad y liberaron monstruos en las calles y los bosques. Estas bestias vagaban con hambre y violencia, dejando a la humanidad sin otra opción más que luchar. Y así fue como él luchó, día tras día, mes tras mes, año tras año. Durante 10 largos años, sobrevivió. Cada momento era consumido por el combate. Pero a pesar de todo, con solo una espada en sus manos, aprendió a derribar cualquier monstruo que osara desafiarlo. El miedo ya lo había abandonado hacía mucho tiempo. El terror que antes atormentaba cada uno de sus suspiros había desaparecido con el tiempo. Pero el cambio llegó de forma inesperada. El cerebro detrás de todo el caos finalmente se reveló. Esta poderosa criatura confrontó al héroe y reveló una verdad escalofriante: el mundo que él había luchado con tanta fiereza por proteger ya había caído. La criatura se burló de sus esfuerzos, llamando a todo eso una pérdida de talento. Le animó a abandonar todo y convertirse en su espada, pero el héroe se negó. No hubo vacilación ni un segundo pensamiento. Se rió con desafío y lanzó un ataque directamente contra la criatura. Su espada alcanzó los dedos gigantes de la criatura, pero el golpe no tuvo ningún efecto. El monstruo permaneció completamente inmutable. Entonces, sin previo aviso, la criatura contraatacó. Un solo puñetazo fue suficiente. El impacto lo lanzó por los aires, completamente dominado e impotente. La voz del monstruo goteaba burla. Declaró que no importaba cuánto luchara, siempre sería nada más que un insecto. Aún así, no se rindió. Se levantó de nuevo, corrió hacia adelante y atacó con todo lo que tenía. El resultado no cambió. Otro golpe lo arrojó al suelo. Mientras yacía allí, algo llamó su atención. Un colgante colgaba del pecho de la criatura. Su instinto le decía que eso era importante. Con toda la fuerza que le quedaba, lanzó su espada contra el colgante. La hoja acertó de lleno y una explosión abrió un agujero en el pecho del monstruo. La criatura rugió de furia, llamándolo desgraciado. Mientras el dolor recorría su cuerpo tras el enfrentamiento, el héroe permaneció inmóvil, mirando al cielo. A pesar del caos y el dolor, la vista sobre él era deslumbrante. La escena cambia entonces a otro lugar, donde vemos a un chico caminando hacia la entrada de Nansan. Al llegar, se le indicó que registrara su número y escaneara su identificación única. El equipo le recordó que sin el estatus adecuado de héroe no podía entrar. Pero él no siguió las reglas, simplemente pateó el portón y entró, llamando la atención de todos como un héroe no registrado que había forzado la entrada. Cerca de allí, un grupo emergió del bosque. Uno de ellos llamó al chico, diciendo que habían perdido algo y estaban a punto de irse. Lo invitaron casualmente a unirse a ellos. Una chica del grupo lo observó más de cerca. Algo parecía fuera de lugar. Su ropa no coincidía con la que usaría un cazador típico. Aunque sabía que hoy en día los cazadores usaban todo tipo de equipo, su ropa y su equipaje parecían extraños. Se preguntó si él se había confundido, creyendo que formaba parte del escuadrón de héroes. Los otros empezaron a conversar. Uno dijo que ya había comentado que ese tipo era nuevo. El líder finalmente habló. Dijo que ya había visto a muchas personas como él antes. Entendía lo que los novatos solían creer después de ver videos de caza o leer sobre portales en internet. Pero las cosas no eran tan simples. Convertirse en cazador exigía seguir los canales adecuados, obtener licencias, entrenar y pasar pruebas rigurosas. Si el chico quería empezar, tendría que hacerlo desde el nivel más bajo, el rango F, e ir subiendo poco a poco. El chico, por su parte, entendía el significado de sus palabras, pero no se sentía agradecido. Eso irritó a algunos. Un hombre calvo reaccionó con enojo, incapaz de contenerse. Otro más joven pidió que no lo interrumpieran esta vez, esperando su oportunidad. El líder continuó, dejando claro que quien ignoraba consejos sinceros eventualmente tendría que enfrentar la realidad por sí mismo. Explicó que los portales no eran como en las fantasías. Eran lugares brutales, violentos e implacables.
Justo en ese momento, apareció un orco delante de ellos. Avanzó con ferocidad, sin decir una sola palabra. El chico colocó su equipaje en el suelo con calma y murmuró para sí que ya habían pasado 10 años. Entonces, con un solo golpe, destrozó la cabeza del orco. El golpe fue poderoso y rápido, esparciendo los restos de la criatura al instante. Fue entonces cuando descubrimos que el misterioso chico era, en realidad, el héroe del que hablábamos antes. Y cuando el silencio regresó y el polvo se asentó, él susurró suavemente para sí mismo, nada había cambiado. Descubrimos entonces que el héroe había regresado al pasado y reencarnado en el cuerpo de un chico llamado Do-jun. Apretó la espada con fuerza entre sus manos. Su peso le resultaba familiar. Después de años empuñando armas similares, extrajo una piedra mágica de bajo nivel del cuerpo de la bestia derrotada. La examinó brevemente, recordando una época en la que ni siquiera habría mirado algo de calidad tan baja. En aquel entonces, piedras como esa eran consideradas basura, sin valor y no merecían atención. De repente, voces resonaron detrás de él. Varios tonos distintos y alertas venían de un grupo que se aproximaba por la retaguardia. Sin dudar y aún sosteniendo la piedra mágica, reaccionó al peligro en un instante, mató a uno de ellos. La bolsa que llevaba ya había cumplido su propósito, así que la lanzó a un lado sin pensarlo. Cuando el antiguo grupo comenzó a retirarse, una chica del grupo no pudo evitar comentar. Mencionó al tipo grosero de antes, preguntándose en voz alta si realmente acabaría muerto. Otro chico del grupo preguntó si en realidad estaba preocupada por él. El líder intervino para aclarar. Afirmó que, si el chico fuera un intruso, agentes del centro de control ya habrían sido enviados. Después de todo, ese era un portal de Nansan, un portal de alta clasificación, de rango C. Como tal, se enviarían agentes de élite de rango B o superior como respuesta. Aseguró que, mientras el chico no perdiera la cabeza y se lanzara de forma imprudente contra hordas de monstruos, no moriría. No había razón para preocuparse. El calvo estuvo de acuerdo, diciendo que el líder tenía razón. Imaginaba que el chico debía estar temblando de miedo en ese momento, simplemente parado, esperando que los agentes vinieran a rescatarlo. Repitió esa idea, convencido de que el mocoso arrogante que se habían encontrado antes estaría paralizado, incapaz de actuar. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Ellos pensaban que él estaba paralizado por el miedo. Era el orco frente a Do-jun quien estaba temblando. Sin vacilar, Do-jun golpeó al orco directamente en el rostro. El golpe resonó con fuerza brutal. Otro orco intentó atacarlo, pero Do-jun esquivó rápidamente. Retrocedió un poco y luego saltó usando el impulso para lanzarse hacia arriba. Aterrizó sobre el orco y aplicó un golpe brutal con la pierna, finalizando con una fuerza aplastante. Después de que el polvo se asentó, observó que se habían añadido 3 piedras mágicas más a su colección. Evaluó su elección hasta el momento, 12 piedras de bajo nivel y 6 piedras azules de nivel medio. No era la cosecha más impresionante. Lo admitió para sí mismo, pero aún así continuó, miró hacia atrás. Detrás de él ahora estaban agentes del centro de control del portal. Habían llegado y se anunciaron de inmediato, pidiendo que mostrara su identificación de registro de héroe. Si no estaba registrado, informaron que tendría que acompañarlos al centro de control para la documentación adecuada. La voz que representaba el centro de control del portal repitió la solicitud, pidiendo que obedeciera las instrucciones. Do-jun, ya irritado, pensaba para sí mismo lo molesta que era esa situación. No expresó su frustración en voz alta, pero la irritación era evidente en su expresión. El agente líder entonces instruyó a su subordinado a preparar las contenciones. Añadió un pedido formal de cooperación por parte de Do-jun. Si se negaba, se permitiría el uso de la fuerza física. Otro aviso siguió. Cualquier herida resultante de la resistencia será completamente responsabilidad de Do-jun, explicó el agente. La mejor solución, dijo, sería resolver la cuestión con calma en el centro de control. Do-jun extendió la mano y agarró la mano del agente. Instantáneamente, la confianza del agente se evaporó. Fue golpeado por una presión abrumadora que emanaba del protagonista, una fuerza mucho más allá de lo que esperaba. El agente se congeló de terror. El protagonista dio una breve advertencia para que no lo molestaran, simplemente se fueran. Los otros 2 agentes se prepararon para atacar en respuesta, pero se mantuvieron calmados. Él los evaluó y consideró su fuerza. Un sello de maná de grado 4, pensó. Podría funcionar con monstruos comunes como orcos.
pero esta situación era diferente. Miró directamente a los agentes y dio un último aviso. Si no querían salir lastimados, era mejor que se fueran ahora. Do-jun se movió sin dudar. Los ataques que vinieron hacia él fueron detenidos con facilidad, con solo un movimiento de sus manos. Lanzó a un oponente por los aires. Otro vino hacia él, pero también fue derribado con facilidad. Giró ligeramente la cabeza y, en un instante, desapareció de la vista. Al momento siguiente reapareció justo frente al agente y le dio un golpe directo en el estómago. El agente gimió, sorprendido, pero logró hablar. Dijo que los héroes registrados normalmente no enfrentaban problemas, a menos que cometieran actos particularmente ilegales. Dentro del portal, Do-jun preguntó cuáles eran las reglas sobre las zonas de fisura. El agente vaciló. Visiblemente perturbado por la pregunta, pensó en los pasajes que se abrían por todo el mundo, zonas causales y peligrosas de donde emergían monstruos. De esos enfrentamientos se recolectaban subproductos, como piedras mágicas, que eran convertidas en una nueva forma de energía. El gobierno mantenía un control estricto sobre esas áreas. Los lugares totalmente monitoreados eran llamados portales, pero los pasajes desconocidos y no controlados eran llamados zonas de fisura. Do-jun preguntó de nuevo. No importaba en qué portal entrara, las autoridades siempre lo seguirían acusándolo de invasión o algo peor. El agente confirmó que si un héroe no registrado entraba en un portal sin autorización, el centro de control se alertaría automáticamente y agentes de respuesta inmediata en las cercanías serían enviados. Añadió que las zonas de fisura no eran de fácil acceso y, aun en un espacio aéreo tan inestable, la asociación no se quedaría de brazos cruzados. Do-jun se encogió de hombros, indiferente. El agente lo miró con miedo, pensando que ese chico debía estar loco. Maldijo internamente por no haber informado el incidente a la sede desde el principio. Pero cuando se dio la vuelta para huir, Do-jun lo agarró del rostro y lo lanzó a un lado, desechándolo como un completo inútil. El otro agente avanzó enfurecido y gritó que la próxima vez definitivamente mataría a Do-jun, pero la escena cambió a otro flashback. El monstruo que Do-jun había matado anteriormente todavía yacía donde cayó. Su collar, antes intacto, ahora estaba destrozado. Do-jun reflexionó sobre lo que había pasado. Recordó la voz que había gritado tan cerca de sus oídos antes de que todo se oscureciera. Parecía que su conciencia estaba siendo arrastrada a otro reino. Esa sensación solo pudo describirla como muerte, pero entonces abrió los ojos. Frente a él había un chico. El chico preguntó quién era. Do-jun respondió con su nombre. El chico dijo que estaba muriendo y que si cumplían su último deseo, desaparecería en silencio. Do-jun se negó. El hombre moribundo explicó que ya no tenía apego a la vida. Después de luchar por 10 años, había sido traicionado por un camarada en quien confiaba. Su país había sido destruido. Sus amigos estaban muertos. Su familia también, y aunque había luchado y sobrevivido por tanto tiempo, enfrentó hambre y desesperación. Y supuso que Do-jun también conocía ese sentimiento. Do-jun respondió que, aunque su vida fuera miserable, no quería lo mismo para su abuela y para Hae-jun, su media hermana. Ellos merecían algo mejor. El alma hizo entonces una última pregunta. ¿Qué desea Do-jun? Do-jun respondió con un deseo. La narración cambió al paisaje urbano de Seúl y específicamente a la zona ahora conocida como Complejo de Héroes. La región, antes llena de empresas de tecnología y digitales, ahora estaba dominada por comercios que trataban con subproductos de portales. Do-jun caminaba por las calles mirando los letreros de las tiendas y preguntándose en cuál entrar. Entró en una y fue recibido por un cajero. Dijo que quería vender algunas piedras mágicas. El cajero lo recibió con entusiasmo, jactándose de que tenían las mejores tazas, no solo en Seúl, sino en toda Corea. Do-jun sacó una bolsa llena de piedras mágicas y las vació sobre la mesa. El cajero miró las piedras ensangrentadas en silencio, pensando que al menos podrían haber sido limpiadas. Aún así, comentó sobre la gran cantidad y comenzó a separarlas. Mientras lo hacía, ofreció una taza de café a Do-jun mientras esperaba. Do-jun aceptó. Después de organizarlas, el cajero dio la evaluación: 12 piedras mágicas de grado bajo, 16 de grado medio y 5 de grado alto bajo. Recordó a Do-jun que la comisión era del 40% sobre el valor de la venta y esperaba que él estuviera de acuerdo. Después de un momento de cálculo, dijo que el total a recibir sería de 5.460.000 wons. Do-jun protestó. Él había hecho toda la cacería y todo lo que esta tienda hacía era comprar las piedras. Aún así, querían el 40% de la parte.
El cajero no se inmutó y explicó que Do-jun claramente no entendía cómo funcionaban las cosas. De hecho, normalmente cobraban el 45%, pero esta vez estaban ofreciendo un trato mejor. Si no le gustaba, podía llevar las piedras a otro lugar, pero probablemente no conseguiría un mejor precio. Do-jun respondió que eso era precisamente lo que haría. Comenzó a recoger las piedras mágicas de vuelta a la bolsa, pero el cajero lo detuvo. Recordó a Do-jun que la clasificación no era gratuita. Había una tasa de clasificación de 300.000, pero 10.000 por el café, ya que tuvieron que usar una toalla para limpiar la sangre y ahora no podían usarla más. Él debía además 50.000 wons por la toalla. En total, el cajero exigió 350.000 wons. Do-jun dijo que no tenía dinero. Si querían, podían intentar tomarlo por la fuerza. El cajero lo alertó, diciendo que tenían algunos héroes de clase C apoyando la tienda. No eran débiles. En ese momento, los héroes entraron en la tienda. Uno de ellos preguntó qué estaba pasando y si alguien estaba causando problemas de nuevo. Entonces se vieron. El chico comenzó atacando a los mercenarios de clase C que fingían ser héroes. Los tres fueron derrotados con poca dificultad. Después de que cayó el último, se acercó tranquilamente al cajero. Le dijo que la comisión ahora sería del 1%. Era mejor mantener las cosas tranquilas. A partir de ahora, prometió que volvería de nuevo. De regreso en casa, entregó todo el dinero que había ganado a una mujer anciana y a una niña. La abuela miró el fajo y preguntó qué era todo ese dinero. El chico explicó que hace un tiempo había prestado dinero a un amigo que estaba comenzando un negocio y que ese negocio se había convertido en un gran éxito. La abuela preguntó si realmente tenía un amigo así. Él respondió que de donde él había crecido, había un amigo con quien solía andar. Ella contestó que claro que recordaba ese lugar. La niña se volvió hacia él con los ojos brillantes, preguntando si ahora eran ricos. Él asintió y dijo que sí, que a partir de ahora todo sería diferente. Ella rió y comenzó a bailar animadamente por la sala, repitiendo que se estaban haciendo ricos. Él cayó en pensamientos, recordando un momento en el pasado. El verdadero Do-jun una vez habló solo, diciendo que esperaba que la abuela y Hye-jun pudieran vivir en una casa más segura que cualquier otra. Luego, sin esperar una respuesta, desapareció cuando el alma del héroe que lo reemplazó despertó. Él se había convertido en Do-jun. La casa más segura de Corea, al precio de mercado actual, costaba 110.000 millones de wones. No había obligación de cumplir una promesa tan unilateral, pero pensó que si su fuerza volvía, aunque fuera un poco, esa cantidad de dinero no significaría nada para él. Grietas, portales y monstruos eran todos más débiles que lo que había conocido en su propio mundo. Comparado con sus batallas pasadas como una espada divina, este mundo parecía un juego de niños. Sin embargo, ni el 10% de su fuerza total había regresado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que lo llamaba. Le preguntaron si estaba allí. Él se levantó y dijo que iría a verificar. Les dijo que debían quedarse dentro de casa. Afuera, fue confrontado por un grupo de usureros. Lo saludaron con palabras burlonas, recordándole la deuda que tenía. Exigieron saber si tenía idea de cuánto debía. Ahora la suma había aumentado a 48 millones de wons. Rápidamente comprendió quiénes eran los usureros a los que el verdadero Do-jun había pedido dinero antes de morir. Los 5 millones que le habían prestado para pagar las cuentas del hospital de la abuela ahora se habían multiplicado por 10 en un tiempo muy corto. El más grande del grupo dio un paso adelante con una sonrisa arrogante. Dijo que sabían que Do-jun había conseguido dinero recientemente a través de un portal y exigió que entregara hasta el último centavo. Otro, un matón más pequeño, dijo que solo estaban cobrando lo que correspondía según el contrato y pidió que no se sintiera injusticiado. Antes de que pudiera terminar la frase, un puñetazo golpeó de lleno la cara del grandullón. Era él. Acababa de golpear al usurero sin dudar. El sujeto más pequeño retrocedió tambaleándose, sorprendido, tartamudeó pidiendo disculpas. Explicó con calma que ya había pagado más de 9 millones de wones. Si alguien tenía derecho a recibir algo, ese era él. El usurero, temblando de miedo, preguntó si realmente era Do-jun. Él lanzó una mirada afilada y ordenó que llevaran un mensaje a su jefe. Haría una visita pronto. Entonces, sin un ápice de piedad, también le dio un puñetazo al sujeto pequeño. Más tarde, con su media hermana, visitó una tienda de ositos de peluche. Hye-jun preguntó si podía comprar algunos ositos y una muñeca nueva.
Él sonrió y dijo que podía comprar lo que quisiera. Ya habían comprado ropa, así que ahora era hora de tomar algo que le gustara. Mientras observaba, comenzaron a surgir pensamientos dentro de él. Cuanto más recuerdos compartía con esta vida, más algo dentro de él cambiaba. Había emociones creciendo en su corazón. Por ahora, solo era compasión, pero podía sentir que crecía. Do-jun había sido amable, incluso con Hae-jung, su media hermana. Allí había calor. Decidió que al menos protegería esa parte del corazón de Do-jun. Ella señaló un peluche pequeño y preguntó si podía llevársela. En vez de eso, él le entregó una nueva y grande, recordándole que podía elegir lo que quisiera. Su rostro se iluminó y sonrió de alegría. Comieron en un pequeño restaurante. Cuando estaban terminando, una mujer se les acercó. Parecía sorprendida y se preguntó en voz alta si realmente era Do-jun a quien estaba viendo. Lo miró de arriba a abajo, comentando que no parecía estar bien vestido. Añadió que no parecía gran cosa y preguntó quién era la chica a su lado. Con palabras filosas, lo acusó de causar problemas igual que su madre. La chica se volvió hacia él y preguntó en voz baja quién era esa señora. La mujer miró fijamente a la niña y preguntó su nombre. La niña respondió en voz baja que se llamaba Hae-jung. La mujer se burló de ella y dijo que solo podía ser de esa familia. La observó con desprecio y criticó la ropa que llevaba, diciendo que parecía igual que su madre. Luego volvió su atención al chico y se burló de su silencio, preguntando si no tenía nada que decir. Se inclinó cruelmente, llamó a la niña rata y preguntó si al menos sabía lo que significaba la palabra perra. Fue entonces que él se levantó y respondió fríamente, llamando a la mujer bruja fea, que parecía un orco. Ella quedó atónita con su reacción. Los pensamientos de Do-jun volvieron al pasado. Había nacido fuera del matrimonio y crecido en la pobreza a los 7 años, tras la muerte de su madre. Finalmente fue acogido por su padre biológico, pero esa vida le ofreció poco. Durante más de una década sufrió discriminación, desprecio y negligencia. Cuando la esposa legítima tuvo un hijo, fue puesto de lado otra vez. Acabó expulsado y obligado a vivir con su abuela materna y una media hermana. Nunca supo el tipo de dolor que el verdadero Do-jun tuvo que soportar. En medio de todo eso, pensó para sí mismo que ahora todo sería diferente. Se dirigió de nuevo a la mujer, recordándole que habían vivido juntos durante 12 años. Aún así, después de todo ese tiempo, ella todavía lo miraba con desprecio. Dijo que su personalidad falsa, su rostro y hasta su mente entumecida, nada en ella tenía salvación. Los guardias cercanos quedaron paralizados, sorprendidos por su audacia. El chico no paró. La acusó de tener envidia de las chicas más amables o bonitas que ella. Dijo que estaba consumida por un complejo de inferioridad y que en realidad no era mejor en nada que esa joven que al menos se preocupaba por el bienestar de su hermano. Furiosa, la mujer gritó exigiendo saber qué acababa de decir. Pero antes de que la situación empeorara, apareció otra mujer. La chica corrió hacia ella inmediatamente y comenzó a quejarse. Le contó lo que él había dicho, irritada y alterada, pero la mujer simplemente le dijo que no se metiera y llamó inculto su comportamiento. Volviéndose hacia él, preguntó si estaba bien. Añadió que aunque estuviera ocupado, hubiera sido bueno que apareciera en casa de vez en cuando. Sus pensamientos se enfriaron. Recordó cómo aquella mujer lo había atormentado durante 12 años más que nadie. Ella intentó continuar diciendo que su padre se preocupaba mucho por él, pero él la interrumpió. Dijo que la relación entre ellos no era del tipo en que se preguntaban cómo estaba el otro. Le mandó que desapareciera. Hasta ella quedó sorprendida por sus palabras. Se preguntó si ese era realmente el Do-jun que ella conocía. El chico que solía bajar la cabeza en silencio, incluso cuando lo abofeteaban sin motivo. La chica corrió tras su madre, llamándola y pidiéndole que esperara. Él se volvió y le dijo a Hae-jung que ya era hora de irse. Ella estuvo de acuerdo y los dos se marcharon. En su mente, se despidió de la versión de sí mismo que solía quedarse en silencio mientras era maltratado. Les avisó que era mejor que entendieran que ya no era esa persona. Mientras tanto, en el coche, la chica gorda se quejaba con su madre. No entendía por qué simplemente se habían ido sin hacer nada. Argumentó que deberían haberlo aplastado allí mismo y preguntó qué había hecho él con ella. Pero entonces su madre se puso seria y preguntó al conductor por Do-jun. El conductor respondió explicando que, según el informe, el hombre que estaba con él lo había dejado dentro de una zona de fisura. La mujer repitió la pregunta, ¿por qué ese bastardo que debería haber muerto todavía estaba respirando? El conductor pidió disculpas y prometió investigar más a fondo.
Su hija estaba confundida y horrorizada. Preguntó a la madre qué quería decir, si realmente había intentado matarlo, pero la madre quiso saber si la chica todavía sentía algo por él. La chica negó inmediatamente y le dijo que no era lo que ella pensaba, pero advirtió que si el abuelo o el padre se enteraban, las cosas podrían ponerse peligrosas. Sin esperar más preguntas, la madre silenció a la hija y dijo que eso era algo que ella, como madre, iba a resolver y que la chica no debía meterse. Entonces, inmersa en sus pensamientos, maldijo a Do-jun, llamándolo bastardo plebeyo, y juró que, pase lo que pase, haría que desapareciera. Hace 10 años, las zonas de fisura comenzaron a aparecer y de dentro de ellas monstruos invadieron el mundo, masacrando personas sin piedad. Siguió un caos global con una ola de destrucción que se expandía rápidamente. Entonces surgieron los héroes, individuos capaces de resistir la marea monstruosa. Con su aparición, el pánico empezó a disminuir. De los monstruos muertos surgieron piedras mágicas. Estas piedras reemplazaron rápidamente las fuentes de energía convencionales, alimentando el mundo de formas que nadie jamás había imaginado. Naciones de todo el globo redirigieron su enfoque, convirtiendo las zonas de fisura inestables en portales regulados. La sociedad evolucionó y pronto toda la gran industria giraba en torno a los portales y los héroes. Para sobrevivir, prosperar y ganar dinero, convertirse en héroe ahora era esencial. En el bullicioso distrito de Yongdenpo, dentro de la sede de HCS Capital, se desarrollaba un enfrentamiento. Do-jun permanecía erguido e inflexible, mientras el jefe exigía saber quién estaba detrás de él. El jefe miraba a 2 de sus hombres heridos y derrotados. Gruñendo preguntó cómo se atrevía a mostrar la cara allí después de destruir a su grupo. El chico respondió con calma, diciendo que cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que había salido perdiendo. Confuso, el jefe preguntó qué quería decir. Él explicó que merecía compensación, tanto física como material, por todos los daños causados. El jefe lo observó atentamente, dándose cuenta de que algo había cambiado. Su postura era más afilada, más confiada. Ese ya no era el mismo Do-jun de antes. Especuló que tal vez el portal lo había despertado, dándole un nuevo poder. El jefe dijo que personas como él, arrogantes y presumidos de haber despertado, siempre terminaban con el mismo destino, recordándole que ellos también habían despertado, pero terminaron como basura de rango D. Llamó a 3 recién llegados, avisó que tenía muchos bajo su mando de rango D. Gente que ni siquiera lo dejaría hablar. 5 hombres se acercaron, rodeándolo sin inmutarse. Les ordenó que se sentaran. Aún no había terminado de hablar. Uno de los subordinados replicó, intentando ponerlo en su lugar, pero antes de que pudiera terminar, Do-jun le quitó las gafas y le dio un puñetazo directo en el rostro, dejándolo noqueado. Luego, Do-jun se volvió hacia los demás y declaró que sabía que la operación de ellos iba más allá de la usura. También estaban falsificando documentos. Y si él empezaba a ganar dinero de verdad, necesitaba una identidad limpia que no le causara problemas en el futuro. Dejó claro, traigan una identidad perfecta para mañana. Sin excusas, el jefe y su equipo quedaron en silencio, atónitos. No podían comprender la fuerza que acababan de presenciar. Ese no era un luchador de rango D, quizás ni siquiera de rango C. Podría ser rango B o más. Asombrado y consciente de los riesgos, el jefe aceptó antes de irse. El chico sacó a relucir otra cosa. Preguntó si Hong-hee había sido quien dio la orden para matarlo. Una sombra del pasado cruzó su mente. Aún así, el jefe no respondió de inmediato. Presionado otra vez, finalmente cedió. Admitió que sí había sido esa mujer. Ella dijo que esperaba que él fuera enterrado en deudas y llevado al suicidio. El jefe suplicó clemencia, pero Do-jun permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Así que era por eso, suicidio. Ella esperaba que él perdiera todo y se quitara la vida. Preguntó de nuevo sobre haber sido dejado atrapado en el portal. El jefe negó cualquier implicación. Insistió que no sabía nada porque mandaría a alguien a la muerte si aún le debía dinero. Eso no tenía sentido, alegó, pero la verdad se instaló. Ahora él sabía. Ese era el hombre que lo había arrastrado al portal, el responsable de todo. Dio una orden final, traigan toda la información que tengan sobre él para mañana. El jefe asintió desesperado, aceptándolo todo. Do-jun se dio la vuelta y se fue. Sus pensamientos estaban llenos de una determinación silenciosa. Recordó el último deseo de quien vino antes que él, el deseo de ver a la abuela y a la hermana viviendo en una casa más segura que cualquier otra.
Ese deseo ardía en su mente. Sin alguien como él para realizarlo, habría muerto sin que se cumpliera. Así que juró en silencio que haría más que solo sobrevivir. Al día siguiente, Do-jun obtuvo oficialmente su licencia de cazador. Ahora era reconocido como aventurero o héroe de rango B. En la entrada del portal, pasó la tarjeta de licencia por la máquina. Una voz robótica confirmó que la tarjeta de registro de héroe había sido verificada. El sistema alertó que su nivel estaba por debajo del grado recomendado y le instó a proceder con precaución y pensar cuidadosamente antes de entrar. Murmuró para sí mismo que la agencia debería haberlo promovido directamente al rango A. Aún así, la alerta automática seguía repitiendo que su nivel estaba por debajo del recomendado. El portal frente a él era conocido como Portal Venenoso, clasificado como una mazmorra de rango B. La entrada no estaba permitida a menos que hubiera al menos 2 personas en un grupo. Sin embargo, este era un tipo especial. Era un portal degradado de la clasificación original. Enfrentar tal portal solo era extremadamente difícil debido a los monstruos poderosos en su interior. Peor aún, la estructura en forma de túnel del portal permitía únicamente la entrada individual. Esto significaba que, a menos que la persona fuera al menos rango A, limpiar el portal era prácticamente imposible, pero a veces la suerte no importaba. Se dijo a sí mismo que si alguien realmente tenía mala suerte, acabaría enfrentando cientos de monstruos solo en un túnel estrecho y oscuro. Miró el pasaje oscuro frente a él y dijo que estaba empezando a gustarle eso. Un monstruo apareció delante de él y lo mató rápidamente. Del cadáver extrajo una piedra. Al caer, lo identificó como una serpiente negra presa, una criatura venenosa conocida por su veneno paralizante, que podía afectar incluso con un ligero rasguño. Los guantes que llevaba estaban manchados con un poco de toxina, pero no se preocupó. Comentó casualmente que matarla le había dado 300.000. Al mirar atrás, vio que más serpientes estaban apareciendo. Sin dudarlo, las mató a todas una por una. Después de limpiar el desastre, comenzó a buscar piedras mágicas en los cuerpos. Ninguna de las serpientes había dejado caer una. Pensó para sí mismo que si este lugar fuera parecido a su mundo anterior, la tasa de caída de piedras mágicas de las serpientes negras presa era inferior al 3%. Parecía que tendría que matar a unas cientos más para conseguir resultados, avanzando cada vez más profundo en la mazmorra peligrosa. Finalmente encontró al jefe de la puerta, una serpiente gigantesca, mucho más grande que todas las demás. Se sintió aliviado, diciendo que era conveniente que el camino terminara ahí. Decidió acabar con todo rápidamente y regresar. Sin embargo, notó que sus ataques no estaban impactando correctamente. El cuerpo de la serpiente estaba cubierto por una armadura resistente, lo que hacía ineficaces sus golpes. De repente, la cola de la serpiente giró y lo golpeó con fuerza. Tambaleó, se levantó y se preparó para otro ataque. Al atacar de nuevo, se dio cuenta de que esa criatura estaba en un nivel completamente diferente de los que había enfrentado antes. Su piel era tan resistente que los golpes físicos causaban poco o ningún daño. Frustrado, pensó que si al menos hubiera recuperado su fuerza anterior, algo así no sería ningún desafío. Entonces sus ojos vieron una espada vieja tirada cerca. Aunque parecía desgastada, reconoció que no tenía otra opción. La tomó pensando que incluso una espada gastada podría ser mortal en las manos correctas. Decidió tomar prestada el arma por un tiempo y avanzó hacia la serpiente para atacar. Do-jun consideró un honor que la bestia fuera asesinada por su mano. Sujetando firmemente la espada, lanzó un golpe. La hoja atravesó a la criatura gigantesca, matándola instantáneamente. Sin embargo, la espada se rompió en el proceso. Admitió para sí mismo que si no hubiera logrado acertar a tiempo, la situación podría haberse convertido en un desastre. Al examinar los restos de la serpiente, notó un diente afilado, lo tomó y concluyó que, aunque era corto para una espada adecuada, con un poco de afilado podría ser útil. Comentó incluso que la carne de la criatura tal vez se pudiera vender por un buen precio en Ansam, lo que le trajo una pequeña sensación de alivio. Eventualmente, salió de la puerta con aspecto agotado. El chico comentó lo sorprendente que era que incluso un portal de clasificación baja como ese pudiera tomar tanto de su tiempo. Recuperar sus fuerzas ahora era su máxima prioridad. Se rió para sí mismo, esperando que sus antiguos compañeros de combate no lo hubieran visto en ese estado debilitado. La escena cambió a la tienda donde Do-jun había vendido recientemente sus piedras mágicas. En ese momento, otro cliente estaba en el mostrador intentando vender su propia colección.
El cajero comentó sobre la cantidad, asintiendo. El cliente había reunido una buena cantidad. Recordó que la comisión sería del 40%. Como de costumbre, el cliente se quejó diciendo que la comisión parecía demasiado cara. El hombre explicó que su tarifa era, en realidad, la más barata disponible. Señaló que la comisión básica en los centros de portales ya era del 45%. Y a diferencia de ellos, esa tienda no dejaba registros de las transacciones. Eso significaba que el cliente no necesitaba pagar impuestos. Con todo eso en mente, insistió en que el negocio aún era ventajoso para el cliente, ofreciendo una transacción limpia y lucrativa. El cliente entonces preguntó sobre las heridas del cajero, especialmente su ojo hinchado. El cajero suspiró y dijo que no preguntara. Era resultado de un loco que apareció y golpeó a sus guardias, incluso atacándolo a él. El cliente comentó que depender demasiado de guardias podía ser peligroso. Creía que contratar guardias basándose en la experiencia, no en el rango, era más importante. Argumentó que los rangos eran más para la conveniencia de servidores civiles y no reflejaban la habilidad real. Había una gran diferencia entre un guardia recién licenciado y un héroe experimentado que arriesgaba la vida cazando monstruos. Mientras el cajero silenciosamente deseaba que el hombre dejara de dar discursos, el cliente añadió que ya no eran extraños, se conocían desde hacía 1 o 2 días, y dijo al cajero que lo llamara si necesitaba ayuda. Entonces entró en la tienda llamando la atención del cajero. El cajero lo reconoció inmediatamente como el responsable de haberlo herido y lo señaló. El cliente se volvió para mirar y comentó sobre su figura alta y rostro atractivo. Preguntó si era él el responsable del reciente alboroto. Cuestionó cómo alguien que se decía héroe podía agredir a una persona inocente. Recordó que los héroes no deberían poner las manos sobre los demás. El cajero empezó a preocuparse, ya que el cliente era un héroe veterano de 7 años con muchas conexiones entre cazadores veteranos y novatos. Enemistarse con él podría causar serios problemas, pero el hombre simplemente le dijo que se ocupara de su propia vida y se fuera. Tanto el cliente como el cajero quedaron sorprendidos por la casualidad de la respuesta. Do-Jun preguntó si planeaba vengarse del incidente anterior, el cliente lo insultó y luego se detuvo. Recordando que la causa número 1 de muerte entre héroes, además de los monstruos, eran peleas accidentales entre los propios héroes. Sus años de experiencia activaron sus instintos. Retrocedió, diciendo que se encontrarían de nuevo, y se fue. Mientras tanto, Do-Jun se acercó al mostrador con su bolsa de piedras mágicas y se la arrojó al cajero. El cajero, aún nervioso, puso la bolsa en la balanza. Cuando lo hizo, los ojos del cajero se agrandaron. Eran piedras mágicas de alto nivel, muy superiores a los que solían recibir. No pudo evitar preguntarse cuál sería la verdadera identidad de aquel hombre. El sistema calculó el total, 150 millones. Pensó en silencio lo cansado que había estado el día y que esa cantidad parecía poca, y extendió la mano exigiendo los 150 millones completos. El cajero lo corrigió, recordándole que la tienda cobraba comisión. Él lo miró con una expresión perezosa, haciendo que el cajero se preguntara si había dicho algo incorrecto. Finalmente, respondió que la comisión sería solo del 1%, totalizando 148,5 millones. El cajero perdió la paciencia y gritó, insistiendo en que la comisión era del 40%, murmuró con ira, recordando experiencias pasadas, pero luego señaló que cualquier transacción por encima de 100 millones requería la aprobación de un superior. Do-Jun ordenó que consiguiera esa aprobación inmediatamente. El cajero, renuente, llamó a su jefe y explicó la situación. Mientras aún estaba en la línea, el hombre tomó el teléfono de su mano y habló directamente con el jefe. Le dijo que liberara el dinero. El jefe respondió que entendía y pidió hablar de nuevo con su empleado. En lugar de eso, él lanzó el teléfono contra la pared, pero no se rompió. Repitió las palabras del jefe y exigió el dinero. El cajero obedeció y trajo el monto total en bolsas de papel. Comentó secamente que la próxima vez también deberían hacer un negocio legal. El cajero pensó amargamente en esa frase, desde cuando un negocio era legal solo para un lado. 10 minutos después, el jefe llegó frustrado, preguntó por qué el cajero no había contestado el teléfono y exigió una explicación sobre la llamada anterior, pero el cajero ya había llegado a su límite. Anunció que renunciaba y dijo que ya no aguantaba más. Mientras el jefe todavía hablaba por teléfono, el cajero lo escuchó decir que pedía que alguien llamado Joyeon fuera hasta allí. Momentos después, una mujer hermosa entró en la tienda. El gerente la llamó inmediatamente y ella confirmó que se llamaba Joyeon.
El cajero la reconoció de inmediato, era la heroína clasificada en cuarto lugar, Hyun Jo-yeon. Recordaba vagamente que era sobrina del jefe, pero no entendía por qué había venido. Ella simplemente dijo que su tío la había llamado. Aparentemente, estaba lidiando con un dolor de cabeza que involucraba a un héroe, interfiriendo en las transacciones con piedras de maná. Añadió que aún no conocía todos los detalles. La escena cambió a la casa de Do-jun, donde él estaba sentado en meditación silenciosa. Reflexionaba sobre la dura realidad. A pesar de cazar todo el día, apenas lograba ganar 100 millones a ese ritmo. Todo llegaría demasiado tarde. Sabía que debía ser capaz de cazar solo en una mazmorra de nivel S en un día o menos. Para eso, el requisito más importante era recuperar la fuerza que tuvo alguna vez. Pero a diferencia de su mundo anterior, el maná en esta atmósfera parecía insuficiente. Incluso reuniendo maná así todos los días durante 3 años, podría no ser suficiente. Podría tomar aún más tiempo. El chico pensó que conseguir un equipo decente ayudaría, pero desafortunadamente no había mucho que encontrar allí, ni siquiera entre ítems de nivel basura. Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver a una niña jugando con un osito de peluche. Un escalofrío repentino recorrió su cuerpo. Sintió algo y corrió rápidamente hacia ella, diciéndole que entrara inmediatamente. La abuela preocupada preguntó qué estaba pasando. En ese momento, el suelo tembló violentamente bajo ellos. Él se dio cuenta de que no era un terremoto, era la señal característica de la apertura de una grieta. La voz estaba confundida, preguntando qué estaba pasando finalmente. Él alertó que debía quedarse en su cuarto. Era peligroso. Sin dudar, corrió directamente hacia la grieta. Mientras tanto, en la Asociación de Héroes, un operador informó que una nueva grieta había sido detectada en el mapa. Un hombre ordenó acción inmediata, identifiquen el lugar y envíen héroes cercanos sin demora. El operador confirmó que la grieta había aparecido en el patio trasero de una residencia particular. El hombre frunció el ceño. Una grieta en una residencia particular era especialmente problemática. Si un civil y no un héroe entraba, la entrada de la grieta sería bloqueada hasta que él saliera. Peor aún, si el civil moría allí dentro, eso desencadenaría una ola de monstruos que duraría 10 días en la zona de la grieta. Eso pondría en riesgo toda el área de Seúl. Preguntó si ya se había confirmado la identidad de la persona que entró. Otro empleado en la computadora respondió que el nombre era Do-jun. Él era residente de la casa donde se abrió la grieta. Su abuela materna afirmó que entró en la grieta intentando salvar a su hermana menor. El líder procesó el reporte. Si no era un héroe registrado, eso significaba que un civil había entrado en una grieta recién formada. Preguntó cuál era la probabilidad de que ocurriera una ola de monstruos. El técnico respondió con gravedad, 99.99%. En otro lugar, una mujer reaccionó con shock. Preguntó qué querían decir con Do-jun y despertar. Era su madrastra. Un subordinado explicó que, basado en reportes anteriores, él había cruzado con héroes y probablemente despertó durante un evento anterior del portal. La mujer se enfureció y lo maldijo. Dijo que hubiera sido mejor si lo hubieran matado de una vez en lugar de complicar las cosas. Recordó que había aceptado dinero por esa tarea y exigió que informaran al asesino que si fallaba en matar a Do-jun, tendría que devolver 10 veces la suma que recibió. Pero el hombre dijo que no era necesario contactar al asesino. Ella preguntó qué quería decir con eso. El hombre explicó que una nueva grieta se había abierto en la propia casa de Do-jun y que estaba confirmado que él había entrado. Añadió que eso pronto sería de conocimiento público, pues los medios anunciarían la noticia pronto. La mujer pensó para sí misma que eso significaba que no tendrían que ver más a ese hombre vulgar. El hombre confirmó su suposición, pero le dijo que permaneciera atenta hasta estar absolutamente seguros. Ella accedió y él reconoció sus instrucciones. Dentro de la grieta, Do-jun miró alrededor y le costaba creer lo que veía. Parecía el bosque de peces que solía visitar frecuentemente en su infancia. La estructura del bosque, la forma de los árboles y la hierba, todo le era familiar. Con la abundancia de maná en la atmósfera, hasta la forma del cielo y el movimiento de las truchas coincidían exactamente. Se preguntó si el camino adelante lo llevaría a lo que sospechaba. Al avanzar más, vio el árbol del mundo ante él, un árbol espiritual primordial. El árbol del mundo concentraba un flujo de maná puro. Ese era exactamente el motivo por el cual su mundo había sido destruido cuando el árbol del mundo fue quemado. El flujo de maná colapsó, pero allí el árbol del mundo parecía intacto, permanecía oculto e intacto.
Se dio cuenta que estar en su presencia podría permitirle recuperar el inmenso poder que un día tuvo. Con silenciosa determinación, Do-jun se sentó y comenzó a meditar frente al árbol del mundo. Canalizó el maná antiguo que había mantenido durante 10 días seguidos. Do-jun se concentró únicamente en su respiración. Durante todo ese tiempo, olvidó comer y beber. Nada más importaba. La concentración del chico permaneció firme, inquebrantable, completamente inmersa en el acto de respirar. Entonces, en el 10º día, una presencia surgió detrás de él. Era una criatura conocida como Volquina. La identificó inmediatamente. Eran los mismos monstruos que habían quemado el árbol del mundo. Manteniéndose firme ante ellos, se preparó para matar a cada uno. Pensó que hubiera sido útil tener un arma con elemento agua, pero decidió que eso ya no importaba. Determinado, Do-jun se dijo a sí mismo que los aniquilaría a todos con un solo movimiento de mano. Una onda de choque explotó. La fuerza del golpe mató instantáneamente a una de las criaturas. Se explicó a sí mismo que su brazo había liberado maná condensado, moldeado y detonado en un instante. Hacía tiempo que no lanzaba ese tipo de ataque y ahora que lo hizo, volvió a sentir esa ola de poder. Fue divertido. Más monstruos se prepararon para atacar, corriendo en su dirección, pero ninguno logró alcanzarlo. Ninguno siquiera lo tocó. Su atención se desvió brevemente, ahora había confirmado la seguridad del árbol del mundo. Con esa preocupación resuelta, volvió su enfoque hacia sí mismo, hacia el maná en su propio cuerpo. Decidió examinarla con sus propios ojos, avanzando contra un monstruo que cargaba. Lo agarró directamente por la boca y detuvo su ataque con un apretón firme. Aplastó a la criatura con facilidad. Uno a uno, los monstruos cayeron. La confirmación estaba completa, la amenaza había sido eliminada. Pensó que al derrotar a los enemigos restantes, probablemente conseguiría obtener la llama inmortal. Recordaba que ese objeto tenía una tasa de caída relativamente alta. Curioso, esperaba ver cuántas caerían esta vez, pero más enemigos aparecieron. Y de nuevo eliminó a varios de ellos. En cambio, la única opción disponible ahora era absorber la llama y convertir su maná en un atributo de fuego. Recordó cómo en el pasado ni siquiera necesitaba absorber la llama. Ahora le llevaba 10 minutos enteros solo absorber una. Aún así, aceptó la situación y se concentró en lo que podía hacer. Los periodistas se reunieron alrededor con cámaras ansiosas y la multitud creciente observaba con aprensión, murmurando entre sí. De repente, un auto se acercó a la grieta, trayendo un grupo de oficiales. Entre ellos estaba sentado un hombre cuyo semblante ya estaba contorsionado por la irritación. Estaba visiblemente frustrado, no podía creer que por culpa de un chico imprudente ahora estaban atrapados lidiando con ese caos. Su nombre era Ben Sungwoo. Kim, sentado a su lado, intentó aclarar la situación, explicando que el chico había entrado en la grieta solo para intentar salvar a su hermana menor, pero Ben descartó la idea de inmediato. No le creyó ni por un segundo. En su mente, Do-jun no había entrado por amor ni deber, sino porque había escuchado algún rumor tonto de que despertar en una zona de grieta era más fácil y había salido corriendo en busca de poder sin pensar en las consecuencias. Si el chico quería morir, murmuró Ben amargamente para sí mismo, debería haberlo hecho en silencio, sin arrastrar a inocentes ni causar un brote de grieta en medio de la ciudad. Kim preguntó qué tenía que decir el maestro del gremio sobre la situación, pero Ben ignoró la pregunta. El maestro solo repitió el mismo protocolo estándar, esperar la ola y evaluar después, pero incluso él esta vez estaba abrumado. La grieta no era exclusiva de su ubicación. Se había abierto simultáneamente en todo el mundo, Estados Unidos, China, Reino Unido, Turquía, Suiza, todo al mismo tiempo. Mientras que los demás países lograron estabilizar su situación temprano, la suya estaba en desorden. Todo por culpa de un chico que creía que el mundo se inclinaría a su voluntad. Ben estaba hirviendo de rabia. Ya había decidido que si el chico algún día regresaba, no tendría misericordia. En el momento en que Do-jun saliera de la grieta, Ben se juró a sí mismo que le haría pagar por lo que había causado. El tiempo pasó. Ya habían pasado 28 días desde que apareció la grieta y la Asociación de Héroes había emitido una alerta de ola de monstruos de nivel 1. La situación se volvía crítica. Si el civil que había entrado primero, ahora referido simplemente como el señor S, no emergía en los próximos días, la alerta se elevaría. En ese instante, la transmisión de noticias en curso fue abruptamente interrumpida.
En una oficina silenciosa en otro lugar, un hombre de aspecto astuto se volvió hacia su secretario y preguntó si el señor ese era realmente Do-jun. El secretario asintió, ya lo había confirmado por medio de sus agentes. No había duda de que era Do-jun. El hombre se recostó, reflexionando, y preguntó con frialdad cuáles eran las probabilidades de que Do-jun estuviera vivo. El secretario, igual de fría, dijo que si Do-jun era un civil, entonces hablar de sus probabilidades era inútil, menos del 0.1%. El hombre abrió una sonrisa diabólica. La idea de que Do-jun fuera solo un civil le parecía ridícula. Después de todo, aquellos que intentaron extorsionarlo ya habían sido severamente derrotados. Los tontos de la Asociación de Héroes estaban simplemente mal informados, creyendo que él era débil solo porque carecían de inteligencia real. El hombre reflexionó en silencio, ¿y si Do-jun realmente hubiera despertado? Pero el secretario advirtió que, incluso si lo había hecho, todo dependería de la clasificación que alcanzara. Saber pelear no significaba que pudiera sobrevivir a una grieta. La fuerza y la capacidad de supervivencia eran cosas muy diferentes. Aún así, la mente del hombre giraba con posibilidades. De repente, recordó que Do-jun tenía dos familiares. Sus labios se curvaron en otra sonrisa sombría. ¿Los aseguraría, solo por precaución? El secretario preguntó con cautela qué planeaba hacer con ellos, pero los ojos del hombre brillaron con malicia. Si Do-jun moría, vendería a su familia por dinero. Y si vivía, alegarían que cuidarían de ellos y los sobrecargarían con una deuda enorme. Mientras tanto, en las profundidades de la grieta, Do-jun estaba de nuevo frente al árbol del mundo. Su tronco irradiaba una luz azul suave y una energía que fluía sin cesar. Él había estado fortaleciéndose tanto tiempo que había perdido la noción del tiempo. Cientos de llamas inmortales ya habían sido absorbidas por su cuerpo y su poder emanaba de él. Ahora a su antojo, podía manipular maná del atributo fuego y su resistencia al fuego había aumentado drásticamente. Si se enfocaba solo en el atributo fuego, su fuerza actual superaba incluso los días en que era llamado el dios de la espada. Permaneció quieto, presionando la mano contra la corteza del árbol brillante, susurrando sus agradecimientos, entonces y ahora. Ella le había concedido fuerza repetidas veces. Mirando alrededor por última vez, recogió las llamas restantes, colocándolas cuidadosamente en una bolsa antes de alejarse. Parte de él sabía que tal vez nunca volvería a ver el árbol, pero si algún día se cruzaban de nuevo y el árbol necesitaba ayuda, prometió silenciosamente que lo protegería sin dudar. Con esa promesa en el aire, se dio la vuelta. Su cuerpo, endurecido y mejorado, marcado por cicatrices y músculos, desapareció en la luz brillante. La noche ya había caído en el mundo real. Do-jun emergió silenciosamente de la grieta, ahora cerrada. Inmediatamente notó el silencio. No había ni un alma en un radio de 1 kilómetro. Era obvio que toda el área había sido evacuada en preparación para una posible ola. Extendió sus sentidos y liberó un leve pulso de aura en una dirección. Luego lo siguió y pronto sintió a dos oficiales monitoreando el perímetro de la grieta. Sus uniformes le resultaban familiares, eran de la Asociación de Héroes, los mismos del último portal. Suspiró por dentro. Lidiar con ellos de nuevo sería un fastidio. Entonces actuó sin dudar, convocó maná de fuego, formando una pequeña bola y la lanzó hacia un montón de chatarra abandonado cerca. La bola aterrizó con precisión mortal, explotando en una explosión controlada, pero dramática. Llamas se elevaron alto en el cielo, iluminando los alrededores con una luz caótica. Los oficiales se dieron la vuelta con ruido. ¿Quién fue el primero en percatarse? Un incendio enorme ahora consumía el depósito de chatarra. Gritaban entre ellos para descubrir cómo contener las llamas antes de que alcanzaran los edificios cercanos. Desde un punto silencioso a la distancia, Do-jun observaba con frialdad. Notó cuán precisamente las llamas habían alcanzado el depósito de chatarra. El control, la fuerza, era casi demasiado perfecta. Entonces sonrió levemente, recordando a Cusack, el mago de fuego más fuerte del continente en su vida pasada. Cusack habría admirado aquella llama. Ese pensamiento trajo un breve calor a su corazón. De vuelta en la grieta, Kim de repente se volvió hacia Ben, diciéndole que mirara. Cuando ambos se giraron, vieron que la grieta había desaparecido. Ninguna ola de monstruos, ningún signo de desestabilización, solo vestigios de llamas púrpuras aún bailando en el aire, hasta que también desaparecieron sin dejar rastro. La grieta se había cerrado completamente antes de que pudieran siquiera reaccionar. Sin pistas, sin monstruos, nada. Lejos de allí,
Do-jun caminaba tranquilamente por la carretera. Su paso era calmado. Giró lentamente la cabeza, captando un último vistazo del lugar donde la grieta había estado. Una leve sonrisa se formó en las comisuras de sus labios. Finalmente estaba libre. Al día siguiente, la noticia cayó como un trueno. La grieta recién emergida en el área de Maple había desaparecido esa misma mañana. Más extraño aún, ese día se cumplían exactamente 29 días desde que el señor Do-jun, un residente no registrado de la zona Z, había entrado en la grieta. La asociación de héroes, que se preparaba para una ola de monstruos a gran escala, quedó perpleja por la desaparición repentina de la grieta. Una investigación a gran escala sobre la causa se inició inmediatamente. Al mismo tiempo, un incendio misterioso había estallado en un depósito de chatarra cercano, culminando en una explosión masiva que dejó toda el área en ruinas. En otro lugar, un joven con sudadera vagaba por las calles sin ser notado. Era Do-jun, ocultando su identidad bajo ropa común. Los transeúntes comentaban, algunos burlándose. Decían que el hombre que había entrado imprudentemente en la grieta probablemente ya estaba muerto. Y bien merecido. Después de todo, todos sabían que debían mantenerse alejados de una grieta tan pronto como apareciera, pero uno de ellos rápidamente cayó a los demás. Dijo que personas como ellos tenían el lujo de hablar fuerte solo porque otros arriesgaban la vida dentro de esas grietas infernales. Si la grieta no hubiera desaparecido sola, toda la ciudad se habría convertido en una zona de guerra y ninguno de ellos tendría oportunidad de quedarse por ahí abriendo la boca. Do-jun escuchó todo sin alterarse, pero en algún lugar dentro de sí sintió una punzada de melancolía. Si la grieta realmente había desaparecido para siempre, significaba que nunca más volvería a ver el árbol del mundo. La soledad dejaba un sabor amargo. Aún así, por más lamentable que fuera, tal vez era mejor así, porque aún había cosas en este mundo que necesitaba proteger. Eventualmente, llegó al edificio de la sede de la HS. Allí dentro, varios hombres estaban recostados, con cigarrillos en los labios, riendo y presumiendo. Estaban convencidos de que Do-jun estaba muerto y que, con él fuera del camino, la vieja y la niña serían presas fáciles. Creían que el jefe finalmente tendría libertad para actuar como quisiera, algo que todos concordaban sería pura perversidad. Uno de ellos comentó que el jefe no era un bandido cualquiera, sino alguien peligroso, suficientemente fuerte para que ninguna persona común pudiera enfrentarlo. Estaba seguro de que el jefe sacaría al menos 10 veces el valor de los dos sobrevivientes. Otro dio una calada al cigarro y murmuró que la vieja podía descartarse, pero la niña parecía prometedora, tal vez hasta bonita algún día. Añadió con una sonrisa perversa que el jefe seguramente encontraría algún uso para ella. La conversación fue interrumpida bruscamente cuando una voz baja y extrañamente familiar resonó por el salón. El hombre preguntó dónde estaba su jefe. Todos giraron la cabeza. Nadie se movió. Afuera, el jefe salía del auto, acomodándose casualmente el cabello. El secretario caminaba a su lado, con una carpeta en las manos. El jefe estaba radiante, claramente de buen humor, con una sonrisa en el rostro. Preguntó qué tenía en agenda para el día. El secretario hojeó las anotaciones y respondió que había un almuerzo programado con el CEO, pero nada para la noche. Eso fue todo lo que el jefe necesitaba escuchar. Dijo perezosamente que el secretario contactara a la señora Kang y le avisara que la visitaría esa noche si había nuevas chicas. Quería todas listas. Estaba planeando divertirse, pero antes de que pudiera entrar al edificio, un caos llamó su atención. El jefe apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo lo golpeara, lanzándolo lejos y haciéndolo escupir sangre. Cuando logró levantarse, sus ojos cansados encontraron los de un joven sentado en una silla con los pies apoyados en la mesa. Era Do-jun y su mirada era gélida. Do-jun no levantó la voz, pero la amenaza era clara. Ordenó al jefe que ladrara como un perro. La orden era simple, pero cargada con un peso aplastante. El jefe se congeló, empapado en sudor. Cuando dudó, Do-jun repitió, «No escuchaste». Dijo, «Ladra». Alguien como el jefe ni siquiera merecía ser tratado como persona. Si quería vivir, mejor que actuara como un verdadero perro. Aterrorizado, el jefe comenzó a ladrar, pero era débil, sin convicción. Do-jun exigió más. Quería que ladrara con ganas, como un perro que sabe cuál es su lugar.
Mientras los sonidos patéticos resonaban por la sala, Do-jun se volvió hacia los demás, llamándolos cobardes e hipócritas, siempre agachándose cuando él estaba cerca, pero listos para atacarlo tan pronto creían que había desaparecido. Preguntó al jefe si realmente pensaba que esa era la primera vez que lidiaba con un gusano como él. El jefe cayó al suelo con la frente presionada contra el piso, suplicó a Do-jun que lo perdonara, jurando que sería leal a partir de ese momento. Leal como un perro, si era necesario, pero Do-jun no creyó nada de eso. Con una patada fuerte, hizo rodar al hombre y le dijo al secretario con frialdad que ahora él era el jefe. No quería ver a hombres decentes, como el secretario, trabajando para una basura como ese. Después de todo, el secretario siempre había sido bueno limpiando basura y ahora tenía permiso para deshacerse de esa también. El secretario se inclinó rápidamente y suplicó. Explicó que el jefe tenía conexiones. Si desaparecía ahora, levantaría sospechas y la gente comenzaría a husmear. ¿No sería más sabio darle al jefe una última oportunidad para arreglar las cosas? Pero la mirada de Do-jun era afilada. Preguntó si arrojar a alguien dentro de un barril y tirarlo en un depósito de chatarra era la marca registrada del secretario, o si aplastarlo en un depósito que todos conocían era lo que realmente sabía hacer. Advirtió que si no se deshacía del jefe ahora, sería él quien terminaría dentro de un portal como alimento para monstruos. Todos en la sala quedaron paralizados de miedo. El jefe, aún arrastrándose, volvió a suplicar, prometiendo repetidamente que haría cualquier cosa de verdad, si Do-jun lo dejaba vivir. Do-jun apartó la mirada, sabiendo que debería matar al hombre para evitar problemas futuros, pero extrañamente dudó. Tal vez estaba ablandándose. Levantó la mano hacia el jefe, que interpretó eso como una señal de perdón, y comenzó a agradecer, diciendo que lo serviría como su hermano mayor a partir de ahora. Pero la expresión de Do-jun no se suavizó. Sin decir una palabra, activó su habilidad de fuego y quemó una de las manos del jefe. Entonces, mientras el hombre gritaba de dolor, le arrancó la mano y la tiró como si fuera basura. Lo miró impasible. Eso, le dijo, era la última oportunidad. De ahora en adelante, el único deber del jefe sería proteger a la familia de Do-jun. Si algo les pasaba, aunque fuera un rasguño, Do-jun juró que mataría a todos sin dudarlo. Si querían sobrevivir, tendrían que protegerlos día y noche, 24 horas al día, por el resto de sus vidas. Oficialmente, Do-jun había sido declarado desaparecido, presumiblemente muerto, perdido en la grieta junto con el colapso del campo dimensional. Los noticieros ya habían publicado obituarios y retrospectivas, e incluso el gobierno había emitido una declaración confirmando su muerte. Todos los canales de medios repetían la misma historia: el chico se había ido. Pero allí estaba él, sentado tranquilamente dentro de un pequeño restaurante, observando a su hermana devorar la comida con los ojos brillantes. Mientras miraba los artículos de noticias en su celular, una realización silenciosa se instaló en él. No había necesidad de revelar nada. Él había regresado. Hacerlo solo atraería caos, atención no deseada y más problemas de los que él o su familia podrían soportar. Sabía que tendrían que mudarse pronto, especialmente con el jefe probablemente cambiando de ubicación. Pero por ahora, no había necesidad de apurarse. Quería que su hermanita se divirtiera. Ella sonreía con alegría, comiendo hasta no poder más. Claramente estaba encantada con ese raro gusto. Cuando él le contó que pronto se mudarían a otro lugar y que podría ir al jardín de infantes junto con los demás niños, su sonrisa vaciló. Ese sutil cambio en su expresión no pasó desapercibido. Cuando le preguntó qué pasaba, ella dudó antes de explicar que los otros niños se burlaban de ella por no tener padre ni madre. El peso de sus palabras le golpeó más fuerte de lo esperado. Con voz gentil y firme, le dijo que no necesitaba ir al jardín de infantes si no quería. No había razón para convivir con niños que la maltrataban. Podría empezar la escuela el próximo año, como todos los demás. Eso le devolvió la sonrisa, aún más brillante, y pareció aliviada, incluso emocionada con la idea de saltarse el jardín de infantes. Observándola, Do-jun consideró en silencio que quizás una escuela privada prestigiosa sería mejor para ella, un lugar donde nadie se atreviera a menospreciarla de nuevo. Ese pensamiento lo llevó a un recuerdo reciente. Había irrumpido en un motel decadente en medio de la noche, exigiendo saber por qué su abuela y su hermana estaban alojadas allí. Era un lugar sospechoso, lleno de borrachos y figuras sombrías. Los empleados explicaron tranquilamente que el motel estaba bajo su administración y que, en realidad, era relativamente seguro a pesar de las apariencias.
Pero Do-jun no se preocupó por esas garantías. Solo quería ver a su familia en el momento en que entró al cuarto. Tanto su abuela como su hermana lo miraron con sorpresa y por un instante no pudieron moverse. Luego, como si despertaran de un sueño, corrieron hacia él. Su abuela agarró sus manos con fuerza, susurrando que no estaba imaginando cosas, que su niño había regresado. Su hermana lloraba mientras lo abrazaba. Y todo lo que él pudo hacer fue sonreír suavemente y tranquilizarlas diciendo que sí, estaba en casa. Y sí, estaba vivo en el presente. La niña lo miró con curiosidad y preguntó si él era un héroe. Esa pregunta lo tomó por sorpresa, un poco en tono de broma. Él preguntó si ella querría que lo fuera, pero en vez de la respuesta entusiasta que esperaba, ella dijo que esperaba que no fuera. Los héroes, dijo, tenían que luchar contra monstruos aterradores. A veces no regresaban. Ella no quería que su hermano se fuera y muriera así. Solo quería que él se quedara con ellas por mucho, mucho tiempo. La honestidad de ella lo conmovió profundamente. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado en ese mundo arruinado y lleno de monstruos, donde sobrevivió mientras todo a su alrededor se desmoronaba, escuchó que alguien quería que él viviera y no luchara. Y eso sacudió algo en lo profundo. Había perdido mucho en ese otro mundo. Años de derramamiento de sangre quitaron más que personas, borraron lo que era precioso. Pero quizás, solo quizás, podría proteger algo pequeño y pacífico. Ahora, si su familia realmente quería que él viviera, tal vez eso fuera suficiente. Ya no necesitaba estar obsesionado con matar monstruos en otro lugar. Dentro de la imponente sede de la Asociación de Héroes, otra conversación ocurría. Tae-wan, el fundador de la asociación y director de la Federación Mundial de Héroes, estaba en una enorme oficina. Preguntó a su secretaria si había alguna novedad, pero ella lamentó informar que aún no habían descubierto nada. Él encontró eso preocupante. Si una grieta podía desaparecer sin aviso, entonces también podía reaparecer de la misma manera. Y ese tipo de imprevisibilidad era peligrosa. La secretaria agregó que lógicamente la grieta debería haber desencadenado una ola. Pero Tae-wan la interrumpió antes de que pudiera terminar su razonamiento. Estaba más preocupado por el hecho de que la ciudad había sido salvada. Quizás la desaparición repentina de la grieta fuera una bendición disfrazada. Si hubiera liberado una ola, las consecuencias habrían sido catastróficas. La secretaria pronto se dio cuenta de su error y se disculpó por su descuido. Entendía la gravedad de la situación. Tae-wan no era solo un hombre poderoso, era uno de los héroes más respetados del mundo, clasificado entre los 100 mejores. Si alguna vez decidiera postularse a la presidencia, las encuestas indicaban que ganaría por un margen histórico. Gigantes corporativos le temían, rivales políticos lo evitaban, pero Tae-wan no tenía interés en la política ni en los negocios. Su único enfoque era proteger a las personas y prepararse para lo que estuviera más allá de las grietas. Dijo a la secretaria que continuara investigando, sin importar cuánto tiempo tomara. Ella informó además que el propietario cercano al antiguo lugar de la grieta había aceptado vender la propiedad. Tae-wan le instruyó que ofreciera más que el valor de mercado. Si la compensación extra traía al menos un mínimo de consuelo tras tal trauma, valdría la pena. Pero justo cuando revisaba otro montón de informes, algo extraño llamó su atención. La grieta no había sido un evento aislado. Se habían reportado sucesos similares en varios países. Según los documentos, Estados Unidos y China lograron contener sus incidentes rápidamente. Pero la situación en el Reino Unido estaba empeorando. Sus héroes confiables ya habían sido enviados a otros lugares, dejándolos desprevenidos para responder a tiempo. En ese momento, una alerta de emergencia apareció en la pantalla de Tae-wan. El Reino Unido había declarado oficialmente estado de alerta máxima. Los civiles estaban siendo orientados a evacuar. Se había detectado una ola. La Federación Mundial de Héroes había dado la alarma. El próximo desastre ya estaba ocurriendo. Afuera, en las calles agitadas, Do-jun estaba nuevamente frente a la central de intercambios de la piedra mágica, con una pesada bolsa colgada al hombro. Sin dudar, empujó la puerta y entró. El recepcionista levantó la vista, listo para atender al cliente, pero las palabras se le atoraron en la garganta al abrir los ojos de par en par. Era él, el chico que había hecho que el sistema de comisiones de la tienda se volteara por completo. El pánico se apoderó de él y el recepcionista inmediatamente llamó al gerente, gritando que el chico que había obligado a la tienda a aceptar un acuerdo de comisión del 1% había regresado.
El gerente, un hombre alto, de hombros anchos, con una expresión severa y un porte que generalmente hacía que los demás lo pensaran dos veces, salió furioso de la sala de atrás. Fijó una mirada intensa en Do-jun, claramente tratando de intimidarlo. Do-jun permaneció calmado. Su tono era controlado al comentar que el momento era perfecto. Tenía una gran cantidad de piedras mágicas para vender ese día y parecía apropiado que alguien con verdadera autoridad se encargara de eso, en lugar de dejarlo en manos del chico de la recepción. Como dijo, dejó la bolsa en el suelo con un ruido sordo. El gerente miró la bolsa con desinterés, ya asumiendo que el chico había traído de nuevo un montón de piedras en bruto de baja calidad. Sin siquiera revisarlas, se negó secamente a hacer negocios y mandó a Do-jun a irse de inmediato. Confundido, Do-jun preguntó por qué. Solo recibió una explicación fría: la comisión era del 1% y estaba causando pérdidas a la tienda, y no cometerían el error de negociar de nuevo con alguien que forzaba acuerdos. Do-jun no pudo contener la risa. Comentó casualmente que el gerente se arrepentiría de haberlo mandado a irse. Sí, el hombre claramente no quería escuchar nada más. Dijo que no valía la pena explicar que el centro de portales operaba con una comisión del 5% o que todo el sistema de distribución de piedras mágicas ya estaba bastante complicado. A sus ojos, no tenía sentido discutir con un chico arrogante que no entendía cómo funcionaba el negocio. Con expresión dura, el gerente ordenó una vez más a Do-jun que recogiera su bolsa y se fuera, avisándole que nunca volviera a la tienda. En lugar de responder, Do-jun dio una ligera patada a la bolsa. Varias piedras rodaron por el suelo pulido. Tanto el recepcionista como el gerente se quedaron congelados en shock. No eran las piedras baratas de baja calidad que esperaban, era algo completamente diferente: piedras mágicas de héroe. La expresión del gerente cambió instantáneamente. Reconoció el brillo característico y la firma de ese mismo maná. Una sola piedra mágica de héroe podía venderse por cualquier valor que alguien estuviera dispuesto a pagar. Su mente empezó a dispararse. ¿Cómo podía un chico como ese estar cargando algo tan raro con tanta indiferencia? Do-jun comentó que si no estaban interesados en las piedras de baja calidad, entonces era mejor olvidar el asunto. Pero ahora las prioridades del gerente habían cambiado completamente. Las piedras mágicas de héroe no solo eran raras, eran legendarias. Hubo un señor en México llamado Kira, una figura prominente conocida por desmontar piedras mágicas para fabricar artículos medicinales. Un día intentó hacer lo mismo con una piedra mágica de héroe y esta explotó. La explosión de energía no lo mató, sino que lo despertó como uno de los héroes más poderosos del mundo. Desde entonces, esas piedras se volvieron codiciadas no solo como fuente de maná, sino también como catalizadores para despertar el potencial. Su valor se disparó, convirtiéndose en mercancías esenciales para quienes buscaban poder. Frente a la realidad que estaba en el suelo, el gerente ya no tuvo el valor de rechazar al chico. Inmóvil, Do-jun dijo que empacaran las piedras de vuelta en la bolsa. Se estaba yendo. El gerente cambió inmediatamente el tono, llamando a Do-jun un cliente valioso y prácticamente rogándole que se quedara. Mientras el recepcionista se apresuraba a juntar las piedras con manos temblorosas, el gerente le ofreció a Do-jun una bebida fría y lo invitó a sentarse un rato. Tratando de ser casual, preguntó por qué Do-jun había bajado la comisión aún más del 1% al 0,5%. ¿No era un poco extremo? Pero Do-jun no dio explicaciones, solo respondió que si creían que la tasa era demasiado baja, entonces no deberían aceptar el acuerdo. El gerente, sudando ahora, se apresuró a aclarar que no era eso lo que quería decir, solo tenía curiosidad sobre el motivo. Do-jun, claramente irritado, respondió que la razón era simple: el gerente lo estaba molestando y eso era motivo suficiente para cambiar los términos. El gerente empezó a golpear la cabeza contra la mesa, pidiendo disculpas repetidamente y admitiendo que había hablado sin pensar. Pero Do-jun, ya cansado de la actuación, fue directo al grano y preguntó si aceptarían la tasa o no. Al lado, el recepcionista hervía en silencio, mirando incrédulo como Do-jun se negaba a mostrar siquiera un poco de respeto por el gerente. Desesperado por salvar la situación, el gerente empezó a divagar sobre la rareza de las piedras mágicas. La mayoría de las empresas, afirmó, saltarían de alegría ante la oportunidad de comprarlos al precio de mercado, sin ninguna comisión, solo para garantizar el suministro. Pero Do-jun ya había escuchado suficiente. Levantándose tranquilamente de la silla, afirmó que si al gerente no le gustaba la tasa, entonces podía simplemente vender las piedras a otra persona. En pánico,
El gerente retrocedió rápido, subió la propuesta de comisión al 9%, suplicando que incluso con esa tasa estarían en pérdidas. Do-yoon permaneció completamente impasible y aconsejó, si están en pérdidas, entonces es mejor que abandonen el negocio. Mientras el gerente seguía negociando, los números bajaron, 8%, luego 7% y finalmente 6,6%. Susurró que si el jefe descubría eso, literalmente podrían golpearlo hasta matarlo. Do-yoon arqueó la ceja y rió, diciendo que en ese caso era mejor no darle motivos al jefe. La negociación continuó hasta que, casi sin poder respirar, el jefe finalmente accedió a volver a la comisión del 1%. Do-yoon cedió, diciendo que aceptaría la tasa igual, pero solo esta vez, por nostalgia. El gerente estaba completamente destruido. Quería acusar al chico de ser un maestro en trampas, pero no podía decir una palabra. Las piedras eran simplemente demasiado valiosas para dejarlas pasar. Y justo cuando el gerente pensaba que la locura había terminado, Do-yoon reveló tranquilamente que tenía 7 bolsas más llenas de piedras mágicas de héroe. El color desapareció del rostro del gerente y del recepcionista. El gerente gritó al recepcionista que dejara de quedarse parado como una estatua y corriera a preparar los contratos. Momentos después, una notificación apareció en el celular de Do-yoon. Miró la pantalla y envió un nuevo depósito, 67.000 millones transferidos desde la tienda de piedras. A ese ritmo, incluso esa mansión de 110.000 millones que él tenía en la mira ya no parecía tan inalcanzable. Pero por más satisfactorio que fuera el negocio, Do-yoon sabía que había un problema más profundo. Los portales por sí solos no podían proporcionar piedras mágicas de alto nivel y hasta que pudiera vagar libremente por todas las fisuras, siempre habría un límite para sus ingresos. En ese instante, el celular vibró nuevamente. Esta vez, el tono de alerta era diferente. Revisó la pantalla y tanto el gerente como el recepcionista lo miraban atentamente, mientras la atención volvía al ambiente. Cuando el gerente preguntó qué estaba pasando, Do-yoon respondió sin dudar que era una alerta de emergencia proveniente del Reino Unido. Una ola de monstruos había irrumpido en la región sur del país. Después de leer el comunicado de utilidad pública, Do-yoon solo bufó para sí mismo. Los oficiales, los gremios, los autoproclamados protectores de la humanidad, todos eran iguales, ineficientes, desorganizados y demasiado temerosos para tomar decisiones difíciles. En su vida pasada, en ese otro mundo, no habría dudado. Habría atravesado todas las fisuras, sellado cada rasgadura en la realidad con su propia sangre si fuera necesario, ignorando cualquier país o autoridad que intentara detenerlo. Pero ya no más. Ese Do-yoon se había quedado atrás. Esta vez eligió la paz en lugar de una guerra sin sentido. La escena cambió. La tensión se disipó mientras el aire se llenaba con el aroma sabroso de carne premium a la parrilla, cocinándose en carbón. Cortes gruesos brillaban sobre las llamas, dejando que los jugos cayeran hasta las llamas debajo. Al otro lado de la mesa, la hermana menor de Do-yoon miraba encantada, con los ojos brillantes y la boca salivando, hipnotizada por la escena. Mientras tanto, su abuela parecía menos encantada y más aterrada. Estaban sentados en un restaurante de alto nivel, donde incluso una sola porción de carne, de apenas 100 gramos, costaba la absurda suma de 250.000 wones. La señora no pudo ocultar su preocupación y preguntó en voz baja a Do-yoon cómo pensaba pagar algo tan caro. Pero el chico solo sonrió y la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que ella podía comer todo lo que quisiera, porque él había ganado dinero más que suficiente. Esta vez la abuela siguió dudosa, pero la hermana no perdió tiempo, dio un mordisco y sus ojos se revirtieron de placer mientras la carne tierna se derretía en su boca. Al ver su reacción, Do-yoon miró el plato y se dio cuenta de que las porciones eran demasiado pequeñas. Llamó al mayordomo con un gesto casual y pidió 4 porciones más de la misma carne premium para cada uno de ellos. Nuevamente, la señora protestó preocupada por el desperdicio y cuestionando cómo 3 personas podrían comer tanto, pero Do-yoon solo rió e insistió en que ella comiera a gusto. Hoy era un día de celebración después de un origen tan pobre. Nunca habían soñado con lugares como ese, pero ya era hora de que finalmente probaran aquello que la vida siempre les había negado. La abuela seguía reticente, pero la hermana de Do-yoon le empujó un trozo para ella, animándola a que probara solo un mordisco. Y cuando finalmente lo hizo, su rostro se iluminó. La textura, el condimento, la forma en que simplemente se disolvía en la lengua. Todo eso valía cada centavo. Los 3 se entregaron a la comida, sonriendo de verdad, pero el momento agradable no duró.
El sonido seco de tacones, acercándose, rompió la calidez del ambiente. Alguien se dirigía a la mesa con propósito. No era otra que Jung Ho-yeon, la famosa cazadora. Su sola presencia atraía miradas y su voz firme cortó el aire mientras llamaba a Do-jun, pidiéndole un momento de su tiempo. Sin ni siquiera levantar la vista de la parrilla, Do-jun respondió calmadamente que estaba comiendo con su familia y que si ella tenía algo que tratar con él, podía esperar. La negativa casual sorprendió a todos, especialmente a Ho-yeon, que parpadeó incrédula. Seguramente no había entendido quién era ella, así que se presentó de nuevo como Ho-yeon, una cazadora de alto rango. Aún así, Do-jun permaneció impasible, solo sirviendo otro trozo de carne a su hermana. Ho-yeon apenas podía creer lo que estaba pasando. Estaba acostumbrada a ver a personas suplicar por un momento de su atención. Y ahora era ella quien estaba siendo puesta a esperar. La 10ª mujer más bella del mundo, una heroína rango S admirada por las naciones, se sentó en silencio en la zona de espera mientras Do-jun terminaba su comida con calma. Los otros clientes cuchicheaban entre sí, sorprendidos. ¿Qué tipo de hombre hacía esperar a alguien como Ho-yeon? La respuesta llegó en forma de rumores. Ho-yeon había hecho su tarea. 2 meses atrás, Do-jun había entrado en su primer portal. No solo sobrevivió, sino que salió de allí aún más fuerte. Circularon rumores de su supuesta muerte en una grieta de alto nivel, pero claramente eran falsos. Él estaba vivo y bien, devorando carne en un restaurante de lujo con su familia. Eso ya lo colocaba en otro nivel. Su postura, su control, la forma en que trataba incluso a una rango S como una molestia menor, aún alguien así tendría dificultades para entenderlo. Mientras ponderaba todo eso, Do-jun finalmente salió del restaurante. Su familia reía a su lado comentando lo deliciosa que estaba la comida, pero pronto su mirada se encontró con un rostro familiar. Ho-yeon todavía estaba esperando, pero eso no fue lo que llamó su atención. Cerca, con la misma expresión sorprendida, estaba Kang, el hombre que había abandonado a Do-jun en esa mortal mazmorra para morir. La expresión de Kang se torció al reconocer a Do-jun. Lo miró como si viera un fantasma. Su voz salió cargada de veneno al murmurar que Do-jun era como una cucaracha, siempre escapando de situaciones imposibles cuando ya debería estar muerto. Lo llamó un gusano de plaga que simplemente no muere. Ho-yeon se sorprendió de que de todas las personas, Do-jun estuviera discutiendo con Kang. Ella no entendía qué había entre ellos, pero algo claramente ardía allí. Antes de que Kang pudiera soltar otro insulto, Do-jun se volvió hacia Ho-yeon y dijo, si ella tenía algo que decir, era mejor que hablara ahora. Kang se congeló. Sus ojos iban de uno a otro. Estaba confundido porque Ho-yeon estaba esperando por alguien como Do-jun. Pero Do-jun lo ignoró. Su foco estaba ahora en la mujer y con tono firme dijo, si ella quiere hablar, primero tendrá que hacer un pequeño favor. Ho-yeon arqueó la ceja, insegura del tipo de petición que vendría. Do-jun simplemente señaló a su abuela y hermana, explicando que todo lo que quería era que Ho-yeon llamara un taxi y asegurara que ellas llegaran a casa sanas y salvas. Eso era todo. Él tenía otros asuntos que resolver. Ho-yeon quedó confundida, tratando de imaginar qué planeaba hacer a continuación, pero Do-jun lanzó una fría mirada de reojo y dijo que su conversación podría esperar. Tenía una deuda que cobrar con un viejo conocido. Su tono dejaba claro que no había olvidado lo que Kang había hecho. Ahora era hora de ajustar cuentas. Ho-yeon se acercó calmadamente a la abuela y a la hermana de Do-jun, poniendo una mano suave en la puerta del taxi y pidiéndoles que entraran. Habló con firmeza, pero amablemente, diciendo que no se preocuparan, asegurando que ella se encargaría de todo. Aunque visiblemente ansiosas, la autoridad en su voz convenció a ambas. Con un gesto de la mano, instruyó al conductor que las llevara con seguridad hasta el hotel, saludándolas mientras el vehículo se alejaba. Dentro, el ambiente había cambiado completamente. Do-jun estaba agachado en una postura firme de combate. Cada movimiento suyo era controlado y cargado de fuerza. Sus puños volaban con una precisión aterradora, golpeando el rostro y las costillas de Kang con impactos que hacían crujir los huesos. Cada golpe llevaba intención, no solo de herir, sino de castigar. Kang retrocedió tambaleándose, pero aún se negaba a ceder, riendo amargamente con los labios ensangrentados y jurando que aplastaría a la cucaracha de una vez por todas. Una camarera aterrorizada intentó intervenir poniéndose entre los dos, a pesar del miedo.
Rogó a Kang con voz temblorosa que no causara problemas dentro del restaurante, pero en vez de eso, el hombre explotó de ira y le dio una bofetada violenta, tirándola al suelo. Ella habría caído con fuerza si no fuera por un cliente cercano que la sostuvo a tiempo, amparándola y protegiéndola de más agresiones. Pero Kang no se detuvo. Sus ojos recorrieron el restaurante, salvajes y violentos. Gritó amenazas, diciendo que el lugar era suyo y que si alguien osaba interferir, mataría allí mismo. La sala entera se congeló de miedo, pero para Do-jun eso fue la gota que colmó el vaso. Su expresión se oscureció. Dio un paso adelante y con un solo golpe poderoso golpeó el rostro hinchado de Kang, haciendo que la sangre salpicara sobre la mesa. Se paró sobre el hombre y con voz fría como el acero preguntó si realmente Kang había sido responsable de dejarlo para morir dentro de aquel portal. Kang, ahora sangrando de varios lugares y apenas pudiendo mantenerse en pie, ni siquiera pudo responder. Do-jun aún no había terminado, ni siquiera cerca. Kang escupió sangre y zumbó. Tan delirante como siempre. Provocó a Do-jun burlándose de su pasado. Recordando cómo su padre lo había abandonado y cómo ni siquiera la madrastra le servía de algo. Era venenoso y ruin, pero Do-jun no respondió con palabras. En cambio, calmadamente sacó su celular y lo levantó, exigiendo que Kang repitiera lo que acababa de decir. Kang se rió, pensando que era un farol, llamó a Do-jun patético y lo desafió a hacer algo. Entonces, como si cavara su propia tumba, cruzó una línea que nadie había cruzado. Comenzó a insultar a la madre de Do-jun. Eso fue suficiente. Los ojos de Do-jun brillaron levemente y antes de que Kang terminara la frase, el chico se movió. Un pulso de energía psíquica explotó de él y su maná se intensificó. El siguiente golpe de Kang ni siquiera llegó a conectar. Las habilidades de Do-jun lo disiparon en el aire con una fuerza invisible, redirigiendo el golpe y lanzando a Kang varios metros hacia atrás como un muñeco de trapo. Él chocó contra una mesa, cayó sobre ella y gimió de dolor, sorprendido por haber tenido su golpe totalmente desmantelado. Pero Do-jun no vaciló, dio un paso adelante y en un parpadeo se lanzó contra su oponente, finalmente listo para terminar lo que ya estaba atrasado. La camarera temblorosa intentaba llamar a las autoridades, pero sus manos temblaban tanto que no podía recordar el número de emergencia. En ese momento, Joyeon apareció a su lado y gentilmente tomó el teléfono de sus manos, diciéndole que ella se encargaría de todo y que no había motivo para tener miedo. Al volverse hacia la pelea, los ojos entrenados de Joyeon analizaron la situación instantáneamente. La fuerza bruta, los movimientos fluidos. Kang, un cazador clasificado entre A y B, estaba siendo completamente dominado. No quedaba duda. Do-jun estaba más allá del rango BE. Fácilmente podría estar en rango A o quizás incluso rango S. Sus ojos se entrecerraron cuando ella gritó una advertencia, pidiéndole a Do-jun que parara antes de que fuera demasiado lejos. Si lastimaba seriamente a Kang, habría consecuencias. Podría incluso morir. Al escuchar eso, Do-jun se detuvo en medio del paso, mirándola con una expresión de desaprobación y preguntando qué quería decir con eso. Joyeon explicó sin dudar. El primo de Kang no era otro que Yeon-pyu, un cazador rango S con influencia y poder, y alguien que se preocupaba profundamente por su hermano menor. Herir a Kang significaba hacerse enemigo de Yeon-pyu. Eso no era algo que la gente sobreviviera fácilmente, pero aún después de escuchar eso, Do-jun no pareció preocupado, solo miró a Joyeon impasible y ella sintió un escalofrío. Ese chico no solo era poderoso, era completamente impredecible. Sabía del peligro, escuchó el nombre Yeon-pyu y entendió las consecuencias, pero aún así no tenía intención de detenerse. Kang yacía caído en el suelo, golpeado y ensangrentado. Do-jun minimizó las preocupaciones de Joyeon. Ella entonces se dio cuenta de que él siempre había actuado así porque sabía que tenía a Yeon-pyu como escudo. Así escapó de tantas cosas durante tanto tiempo. Y ahora, viendo que Do-jun no solo desafiaba esa protección, sino que la ignoraba por completo, Joyeon comenzó a sentir algo nuevo. Miedo, no solo por la situación, sino por la persona frente a ella. Los ojos de Do-jun se volvieron brevemente hacia ella y la intención asesina en su mirada hizo que su corazón se acelerara por un instante. Era sutil, no salvaje ni caótica, sino fría y calculadora, como un depredador decidido a cazarla. Joyeon tragó saliva, de repente sin saber si estaba calmando las cosas o empeorándolas mucho, mucho más. Mientras tanto, la pobre camarera se había acurrucado en un rincón, llorando bajito en su delantal, susurrándose a sí misma que la joven dijo que se encargaría de todo.
Entonces, ¿por qué parecía que todo estaba saliendo aún más fuera de control? Kang inconsciente en el suelo, el rostro hinchado casi irreconocible. Joyeon se acercó, manteniendo la voz calmada, informando a Do-jun que había sido enviada por su tío para encargarse de la situación. Se disculpó por haber aparecido sin invitación. Admitió que no era lo ideal y sin perder tiempo cambió de tema diciendo que ya sabía que Do-jun había vendido recientemente un lote de piedras mágicas en el centro de intercambios. En cambio, quería proponer algo mejor, quería comprar el próximo lote directamente de él. Do-jun levantó una ceja preguntando qué estaba ofreciendo. Joyeon respondió con confianza, diciendo que compraría todo lo que él tuviera al precio total de mercado, sin regatear. Eso sorprendió a Do-jun. Soltó una risa corta, claramente sorprendido, antes de que Joyeon añadiera que la riqueza de una heroína rango S está más allá de lo que la mayoría puede imaginar. El dinero no era un problema. Aún mirando al inconsciente Kang, Do-jun le dijo que no estaba en contra de vender, pero tenía una condición, nada complicada. De hecho, si ella realmente era una rango S, como decía, sería algo trivial para ella. Y si era la propia Joyeon quien se encargaba de eso, entonces no habría problema. La escena cambió, alejándose del caos, a una elegante oficina de alto nivel. La madrastra de Do-jun, con sus dedos bien cuidados golpeando la mesa, tenía el rostro retorcido de frustración preguntando cómo Do-jun seguía vivo. Él había entrado en una grieta. Se suponía que debía estar muerto. Su secretario, de pie respetuosamente cerca, respondió que hasta la Asociación de Héroes lo había declarado muerto, y aún así, de alguna forma, él estaba vivo. Ella preguntó cómo planeaba arreglar eso, especialmente después de haber recibido tanto dinero para hacer desaparecer al chico. Pero el secretario tenía otras noticias. Informó que Kang se había involucrado en una pelea violenta con Do-jun. Al principio, la mujer no reaccionó, pero luego comprendió, una pelea entre Kang y Do-jun causaría problemas. Si el esposo o el suegro se enteraban, sería un desastre. Aún así, ella creyó que podría manejar la situación mientras no llegara a los medios. Ordenó de inmediato al secretario suprimir cualquier cobertura mediática del incidente. Sin titulares, sin filtraciones. Solo el hermano de Kang debía saber. También quería mantener a la policía alejada del caso. Cualquier investigación legal convertiría la situación en una pesadilla pública, pero ambos sabían que eso no sería suficiente. El secretario siguió recordándole que Kang era primo de Yeon-pyu, un cazador rango S. Todos sabían que Kang era basura, pero Yeon-pyu lo protegía. De hecho, Kang no solo era familia, sino quien hacía el trabajo sucio de Yeon-pyu, resolviendo problemas y actuando como escudo. Ahora que Kang había sido golpeado y los medios estaban encima, Yeon-pyu se vería obligado a actuar. La mujer entendió que la situación se estaba saliendo de control y ordenó al secretario que programara una reunión personal con Yeon-pyu lo antes posible. Había más. También descubrió que el jefe de la HCS Capital había traicionado, cuidando secretamente de la abuela y la hermanita de Do-jun. Eso era inaceptable. Mandó al secretario contactar al fiscal Park. Quería que el hombre pagara por elegir a la familia de un don nadie en lugar de la suya. Al día siguiente, la historia cambió de nuevo. Una gran multitud se reunió afuera de una zona de grieta. Corea del Sur tenía actualmente 37 zonas de grieta activas, con 5 próximas a la formación de portales. El resto requería cacerías programadas realizadas únicamente por cazadores registrados en la asociación en el punto de control. Joyeon entregó su identificación. Los guardias escanearon sus credenciales, asintieron con aprobación y le desearon buena suerte. Do-jun estaba detrás de ella, observando todo en silencio. Los guardias claramente reconocían quién era Joyeon y la trataron con respeto, pero aún así verificaron todo, reforzando la seguridad con precisión. Este nivel de precaución no pasó desapercibido. Una chica del equipo de expedición, Jeong Inyu, miró a Joyeon y levantó una ceja. Inyu era una heroína de rango A y líder del gremio Velvet. Le pareció extraño que alguien del nivel de Joyeon se molestara con algo tan tedioso como cacerías en zonas de grieta. Cuando le preguntaron, Joyeon respondió con una risa nerviosa, diciendo que simplemente estaba aburrida, sin nada mejor que hacer. Pensó que podría explorar una grieta. Mientras tanto, Do-jun ya había dejado claro sus términos anteriormente. Si ella quería las piedras mágicas, tendría que dejarlo entrar en la grieta con ella. Hecho eso, él vendería todo el lote al precio de mercado, sin aumentos ni trucos. Cuando Joyeon preguntó por qué él iba tan lejos,
Do-jun simplemente respondió que nada pagaba mejor que cazar en una grieta. Eso era todo. Jo-yeon no pudo entender por qué alguien arriesgaba la vida voluntariamente por dinero. ¿Realmente estaba tan desesperado? Quizás solo era imprudente. De cualquier forma, ella necesitaba esas piedras mágicas de grado heroico, y si eso significaba tratar con Do-jun, que así fuera. Aunque fuera una misión suicida para él, no era problema suyo. El equipo pronto entró en la grieta. El mundo al otro lado era una selva densa y húmeda, llena de sonidos extraños y sombras moviéndose entre los árboles. El grupo se mantuvo cauteloso. Inyu miró a Do-jun y se acercó a Jo-yeon, preguntando quién era el chico callado que lo seguía. Jo-yeon no quiso responder y desvió la conversación, diciendo que solo era alguien que conocía. Pero Inyu no quedó satisfecha y preguntó si Do-jun era material para novio. Jo-yeon cortó de inmediato y respondió fríamente que le debía un favor, nada más. Ese era el único motivo por el que lo había traído. Inyu pareció confundida. Una heroína ranquese como Jo-yeon debía deberle un favor a un don nadie. No tenía sentido. Antes de que pudiera preguntar más, la selva estalló en caos. Un pájaro gigantesco con alas enormes rompió las copas de los árboles gritando. Mientras volaba hacia el equipo, los cazadores asumieron inmediatamente una formación defensiva. Se dieron órdenes para bloquear las patas de la criatura y mantener las alas abajo antes de que pudiera volar. Pero antes de que sucediera algo, Do-jun salió corriendo, directo hacia el monstruo, ignorando todos los planes de formación. Fue un movimiento imprudente, o eso pensaron. Los otros cazadores quedaron boquiabiertos, sin saber si correr tras él o retroceder, pero entonces escucharon su voz calmada cortando el ruido. Do-jun simplemente dijo que el pájaro ya había caído antes de poder volar, y para asombro de todos, Do-jun continuó su ataque con fuerza y confianza mientras los monstruos seguían gritando y atacando. Un miembro del equipo se quejó frustrado, diciendo que los monstruos aparecieron justo cuando entraron al portal. Jo-yeon rápidamente empezó a dar instrucciones a su equipo, ordenando que Inyu y Dan-sung cubrieran los flancos mientras pedía a otra persona que protegiera la parte trasera. Do-jun corrió hacia el monstruo, preparándose para atacar, y una chispa de poder y desafío brilló en sus ojos. Comenzó una lucha directa entre Do-jun y el monstruo, que atacaba violentamente, pero Do-jun bloqueaba con una fuerza inmensa. Llamas mágicas comenzaron a encenderse alrededor de la mano de Do-jun, mostrando que se preparaba para un golpe poderoso. Do-jun liberó su devastador ataque de fuego contra el monstruo, causando una explosión masiva que sacudió toda la zona. Jo-yeon y el resto del equipo observaron la escena en silencio, atónitos e incrédulos. Mientras Do-jun caminaba tranquilamente hacia el monstruo caído, se posicionó delante de la gigantesca criatura con una expresión increíblemente confiada y fuerte. Un miembro del equipo preguntó, completamente sorprendido, si el monstruo realmente había muerto con un solo golpe. Do-jun respondió con calma y seriedad que el monstruo aún no estaba muerto. Avanzó de nuevo y asestó un golpe final aplastante para acabar con todo de una vez. Las expresiones de choque y tensión estaban claramente estampadas en los rostros de los miembros del equipo, incluida Jo-yeon. Ante la demostración de poder de Do-jun, Inyu preguntó incrédula y maravillada quién era realmente Do-jun. Impresionada por su fuerza aplastante, Jo-yeon, visiblemente afectada, respondió con vacilación que él era solo un humano fuerte. Pero Inyu protestó con ira y emoción, diciendo que no podía ser solo un humano fuerte, especialmente después de derrotar a una cocatriz con un golpe único. Jo-yeon sonrió sarcásticamente y le dijo que ella también podría derrotar fácilmente a un monstruo así. Pero Inyu replicó emocionalmente, cuestionando cómo podía decir eso cuando todos vieron que el monstruo ni siquiera pudo esquivar un solo golpe. La tensión era clara en el rostro de Jo-yeon. Mientras su hermana seguía hablando apasionadamente sobre lo poderoso que era Do-jun y cómo había derrotado a un monstruo tan formidable, Jo-yeon observaba en silencio a Do-jun, preguntándose quién era realmente este hombre misterioso. Jo-yeon dijo con calma y seriedad a Inyu que debía cambiar el plan que habían trazado originalmente. Informó a su equipo que decidió que irían directo al corazón del área. Mientras tanto, Do-jun se sentó tranquilamente ante el monstruo abatido y comenzó a cortar su cuerpo con un cuchillo, dejando claro que no tenía intención de compartir el botín con nadie que no hubiera participado en la lucha. Jo-yeon respondió con tranquila confianza que nunca tuvo la intención de pedir parte alguna. Luego añadió con un tono serio y claro que las habilidades de Do-jun no parecían adecuadas para un lugar como ese.
Preguntó con confianza si él estaba interesado en aventurarse más profundo en la zona de la grieta con ella. Do-jun sonrió confiado y respondió, parece divertido. Jo-yeon dio un paso adelante y, con total confianza, le dijo que conocía bien la geografía del lugar y le pidió que la siguiera si quería salir de la zona con seguridad. Jo-yeon avanzó a toda velocidad hacia el bosque mientras Do-jun observaba calmadamente a la distancia. Él vio cómo desaparecía a un ritmo increíble, pero permaneció parado sin decir palabra. Tras un momento de reflexión, comenzó a correr rápidamente en la misma dirección que Jo-yeon. Jo-yeon continuó su movimiento a velocidad deslumbrante, superando a todos a su alrededor y moviéndose como un rayo. La escena cambió a otro grupo de cazadores, donde uno preguntó a In-yu, líder del gremio, si se iban a mover. In-yu preguntó si creía poder seguir esa velocidad, y él respondió claramente que no. In-yu dijo a su equipo que serían solo espectadores ese día e instruyó que continuaran cazando como de costumbre. In-yu sintió una tristeza interna, pensando que aunque era una heroína de rango A, se sentía completamente insignificante en comparación con héroes de rango S como Jo-yeon. Ella sigue reflexionando, añadiendo que lo mismo vale para Jo-yeon y para ese hombre también, refiriéndose claramente a Do-jun. Jo-yeon continúa moviéndose a una velocidad tremenda, preguntándose si debería disminuir un poco, pero de repente Do-jun pasa junto a ella como un rayo, adelantándola con facilidad. Jo-yeon queda desconcertada, quizá porque Do-jun la haya superado tan fácilmente. El choque está claramente estampado en su rostro. Ella piensa, incrédula y frustrada, sobre lo que acaba de suceder, preguntándose si realmente fue adelantada, a pesar de ser considerada una de las 3 heroínas más rápidas de Corea. Do-jun sonríe calmadamente y dice que ella es más lenta de lo que esperaba. Añade sarcásticamente que ella estaba corriendo como si quisiera deshacerse de él. Jo-yeon grita frustrada y confundida, preguntando quién exactamente está tratando de deshacerse de quién. Su rostro muestra claramente vergüenza e irritación mientras se pregunta enojada cuando hizo algo así. Do-jun se detiene por un momento para examinar el camino por delante, mientras Jo-yeon parece exhausta intentando seguirle el paso. Él mira hacia una enorme montaña visible en el horizonte, su rostro muestra gran interés por el lugar. Jo-yeon nota su enfoque intenso y pregunta nerviosamente si quiere ir allí. Jo-yeon explica seriamente que el lugar hacia donde él está mirando es donde reside un monstruo jefe de la zona de la grieta. Ella continúa explicando que el monstruo jefe se llama Cassian, una bestia masiva que se asemeja a un terrasauro y que mide alrededor de 20 metros de largo. Añade firmemente que solo pensar en luchar contra él ya está fuera de consideración. Se necesitan al menos 3 héroes de rango S para derrotarlo. Pero Do-jun ignora la advertencia de Jo-yeon y simplemente pregunta si el monstruo jefe posee una piedra de maná de clase imaginario de alto grado. Jo-yeon responde que sí. De hecho, él posee ese tipo de piedra de maná de alta calidad. Ella de repente se da cuenta de que Do-jun se está acercando tranquilamente al lugar y pregunta en pánico si realmente piensa enfrentarlo. Jo-yeon expresa su frustración, diciendo que no lo trajo allí para que hiciera algo tan imprudente. Do-jun presta atención a sus advertencias y en vez de eso, avanza a una velocidad increíble hacia el monstruo jefe. Jo-yeon grita aterrorizada y totalmente sorprendida, preguntándose para sí misma qué diablos estará pensando Do-jun. El miedo está claramente estampado en todo su rostro. Jo-yeon intenta detener a Do-jun, gritándole que pare, pero él ignora su llamado y continúa corriendo a una velocidad inmensa hacia su objetivo. La escena muestra una montaña colosal dominando el paisaje, con el lugar pareciendo profundamente misterioso. Momentos después, Jo-yeon se detiene en su camino, atónita, preguntándose qué acaba de pasar, expresando su gran confusión sobre la velocidad y la fuerza de Do-jun. Ella se da vuelta y ve el cuerpo del monstruo jefe Cassian caído en el suelo, ya derrotado. Choque y asombro son claramente visibles en el rostro de Jo-yeon al darse cuenta de que la inmensa bestia Cassian fue derribada con tanta facilidad por Do-jun. Jo-yeon recuerda para sí misma que Cassian es un monstruo increíblemente poderoso y que en el pasado, el único que logró derrotarlo fue un héroe de rango S llamado Park. Se menciona que Park es un héroe de rango S muy famoso, conocido por haber matado al monstruo Cassian. También se explica que ni siquiera Park logró derrotar a Cassian en su primera batalla, salvo con extrema dificultad, a pesar de estar acompañado por 30 héroes de rango A. Se dice que todos los héroes de rango A que participaron en aquella primera batalla murieron y solo Park sobrevivió por poco. Más tarde se menciona que Park decidió lanzar una batalla de venganza, esta vez acompañado por otro héroe de rango S y 200 héroes de rango A.
Se desató una batalla feroz durante la cual Park lanzó un ataque brutal e intenso contra el monstruo Cassian. Eventualmente, Park logró matar a Cassian de una vez por todas, pero a pesar de este éxito, la mayoría de los héroes que participaron en aquella batalla de venganza murieron. Después se revela que el Gran Gremio Dulce Vida, fundada por Park, nunca logró recuperar completamente su fuerza, incluso 3 años después de aquella batalla. Volviendo al presente, aparecen señales claras de enojo y frustración en el rostro de Joyeon cuando Do-jun le dice sarcásticamente que ella sabe muy bien que no contribuyó en nada para matar a un monstruo. Joyeon sigue pensando en profundo shock, diciéndose a sí misma que no hubiera creído lo que pasó si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Repite nuevamente, con total incredulidad, que el famoso monstruo Cassian fue derribado con un solo golpe por Do-jun. En ese momento, Do-jun levanta la inmensa piedra de maná que obtuvo del cuerpo de Cassian y la observa tranquilamente, sin decir una palabra. Do-jun dice fríamente a Joyeon que ya no necesita un guía. Se da vuelta y dice que de ahora en adelante seguirá solo. Luego comienza a alejarse, dejando el lugar atrás. Pero Joyeon irrumpe y pregunta sorprendida si él no piensa llevarse otras partes valiosas del cuerpo de Cassian, señalando que su pico, garras y otras partes tienen gran valor académico, además de la piedra de maná. Do-jun se vuelve hacia ella y responde con una sonrisa calma y confiada que esas cosas no valen ni el tiempo ni el dinero. Explica además que es mejor gastar su tiempo recolectando más piedras de maná de otros monstruos y añade que ella puede quedarse con esas partes como pago por haberlo guiado antes. Joyeon observa en silencio y con gran asombro mientras Do-jun se aleja despreocupadamente. Do-jun sigue caminando con calma, diciendo que no necesita nada de esa criatura. Parece extremadamente confiado mientras se dirige hacia una zona montañosa lejana. Un grupo de otros héroes aparece sentado en silencio, visiblemente atónitos. Empiezan a conversar entre sí, incrédulos, y uno de ellos dice que Do-jun tomó una bolsa grande prestada y volvió con ella completamente llena de piedras de maná. Añade, admirado, que si su gremio intentara hacer lo mismo, les tomaría 20 horas de cacería en grupo, quizás hasta 3 días enteros. Considerando el contenido de la bolsa, Joyeon se sienta sobre una piedra, perdida en pensamientos profundos y confundida sobre la verdadera identidad de Do-jun. Ella sigue preguntándose maravillada cómo pudo recolectar una cantidad tan inmensa de piedras tan rápido. Inyu se siente tomada por el miedo al recordar las palabras de Joyeon. Chocada por el hecho de que Do-jun derrotó al monstruo Cassian solo, sin ningún equipo ni armadura. Piensa alarmada que ese nivel de poder solo ya sería suficiente para hacerlo el más fuerte de Corea del Sur, quizás incluso del mundo entero. Do-jun es entonces mostrado caminando tranquilamente, con gran confianza, cargando otra bolsa llena de piedras. El grupo continúa observando maravillado mientras él llena otra bolsa, comentando que si le contaran a alguien lo que pasó ese día, nadie creería. Dirían que estaban locos. Uno de ellos dice claramente a los demás que nunca hablen sobre este evento con nadie, insistiendo en que nadie creería de todas formas. A lo lejos, el grupo de Inyu y Joyeon conversa, aunque no se puede oír lo que dicen. El grupo comienza a discutir sobre la naturaleza de la relación entre Do-jun y Joyeon, preguntándose si hay algo romántico entre ellos. Uno de los miembros comenta que cualquier hombre al lado de Joyeon tendría que ser tan atractivo como él, llamando a ambos un par increíblemente atractivo. Inyu empieza a pensar profundamente y se dice a sí misma que sería extraño si la relación entre ellos fuera solo una conexión pasajera. Ella añade con sorpresa que Do-jun trata a Joyeon de forma tan casual como si ella fuera una persona común y se pregunta cómo alguien se atreve a hablarle de esa manera. De repente, Do-jun se acerca y le entrega a Joyeon uno de sus sacos llenos de piedras de maná. Joyeon queda sorprendida con el gesto de Do-jun, mirándolo con asombro mientras él se aleja sin decir una sola palabra. Do-jun desaparece repentinamente, y con total sorpresa, uno del grupo pregunta por Do-jun, pues se ha ido sin decir adiós. Joyeon, atónita, confirma que realmente se fue sin decir nada. Inyu entonces pregunta por el saco que Do-jun dejó atrás y si realmente les entregó todo. Joyeon empieza a explicar exactamente lo que pasó. Dice que cuando le contó a Do-jun que se volvería increíblemente famoso si la noticia de que derrotó al monstruo Cassian se difundiera, él respondió que no estaba interesado en la fama y le dijo que se ocupara de eso sola. Todo el grupo reacciona con visible asombro e incredulidad al escuchar esto. Inyu, completamente confundida, pregunta qué tipo de persona es realmente Do-jun.
Joyeon permanece en silencio, mirando al horizonte una vez más, preguntándose con curiosidad y confusión qué tipo de persona es. La escena cambia a la sede del gremio Dulce Vida, vemos a Park mientras da golpes poderosos y repetidos a un saco de arena. Park continúa su ataque con toda su fuerza, gritando con una intensidad tremenda que refleja su determinación. Avanza con ferocidad y da un puñetazo extremadamente fuerte, causando una enorme explosión. Después de terminar su entrenamiento, Park aparece extremadamente exhausto y furioso. Uno de los espectadores comenta que parece estar en un estado lamentable. Park es presentado como un héroe de clase S en la Asociación de Héroes de Corea y líder de un gremio llamada Dulce Vida. En ese momento, un hombre de traje se le acerca, pidiéndole que se calme y recordándole un dicho popular: la rana que se agacha es la que salta más lejos. El hombre continúa explicando que la paciencia en momentos difíciles solo aumentará su fama y reputación. Park está de acuerdo y dice que hará pagar a todos los que lo subestimen. El hombre le asegura que, conforme su poder se acumule gradualmente, eventualmente explotará y que ese día llegará, y cuando eso suceda, todos se arrodillarán ante Park. Además, dice que nadie sabe mejor que Park cómo derrotar al monstruo Cassian. El hombre sonríe y explica que Park entrará en la historia como el héroe que derrotó a Cassian con el menor equipo posible y que la Asociación de Héroes podría incluso otorgarle derechos exclusivos para cazar a la criatura. Park ríe confiado, afirmando que él es realmente quien mejor sabe cómo derrotar a un monstruo. Luego mira una antigua foto de grupo que le recuerda que su gremio está mucho más débil que hace 3 años. Aún así, Park sigue hablando con confianza, afirmando que todavía es el único capaz de derrotar a ese monstruo volador gigante. El hombre sonríe y le asegura que nadie más puede hacerlo excepto él. La historia cambia a otro lugar, mostrando la imagen de un gran edificio junto con algunos archivos y fotos donde se menciona el nombre de Do-jun. Un hombre llamado Young-pyu, primo de Kang, sostiene los documentos y pregunta con curiosidad si son sobre Do-jun. Esto es confirmado. Uno de los hombres explica que Kang intentó deshacerse de Do-jun enviándolo a una grieta meses atrás, pero él no murió. En cambio, despertó dentro de la grieta. También se menciona a Hong-hee, segunda hija del grupo, quien fue la cliente que solicitó la eliminación de Do-jun. Young-pyu pregunta sorprendido por qué una mujer rica como ella se preocuparía por alguien como Do-jun. Se explica que Do-jun es un hijo ilegítimo de Hong-hee, acogido a los 7 años. Pero expulsado después de que Hong-hee dio a luz a su propia hija hace 6 años. Young-pyu sonríe sarcásticamente y dice que los lazos de sangre no significan nada en el mundo de los ricos. Young-pyu pregunta cuánto dinero recibió Kang por el trabajo. Se informa que fueron 3.000 millones. Young-pyu comenta que esa cantidad es muy baja. El hombre añade que Kang terminó en pésimas condiciones, con el cuerpo cubierto de cicatrices de quemaduras, completamente ciego de ambos ojos y al borde de la muerte. Young-pyu es mostrado preparándose para jugar golf. Comenta que la persona que derrotó a Hong-hee debe haber sido brutal. Con enojo afirma que si él mismo hubiera realizado el ataque, habría cortado las extremidades del objetivo y aplastado su cráneo. El otro hombre menciona un rumor de que Joyeon ayudó a Do-jun durante ese incidente. Young-pyu se enfurece al escuchar eso y pregunta con ira por qué Joyeon ayudaría a alguien como Do-jun. Exige saber la naturaleza de la relación entre ellos. El asistente parece dudoso para confirmar la relación entre Joyeon y Do-jun, diciendo cautelosamente que no está seguro del vínculo entre ellos. Pero gracias al testimonio de Joyeon a la policía, el caso fue cerrado discretamente. Young-pyu se enfurece y grita al asistente, exigiendo que descubra inmediatamente la naturaleza de la relación entre Joyeon y Do-jun. Continúa presionando, insistiendo en que necesitan saber todos los detalles. Afirma que si no es una relación amorosa, entonces debe haber algún tipo de acuerdo o negociación. El asistente está muy nervioso y dice que investigará de inmediato, saliendo apresuradamente de la habitación. La ira en el rostro de Young-pyu es evidente mientras aprieta su palo de golf con fuerza y lo arroja al suelo con furia, expresando su frustración con la situación. Young-pyu piensa para sí mismo que Hong-hee pronto vendrá a buscarlo, ya que querrá contratarlo para el trabajo que Kang no pudo completar. Una sonrisa astuta y confiada aparece en su rostro mientras se dice que ella es una mujer rica con mucho dinero, y que él se beneficiará mucho de esta situación. Mientras tanto, Do-jun es mostrado caminando solo por la noche bajo la luz de la luna, dirigiéndose a su nueva casa. Piensa para sí mismo que cazar en las zonas de grietas es mucho más eficiente que cazar en los portales.
Se da cuenta de que a partir de ahora necesitará la ayuda de Joyeon para entrar y salir de las zonas de grietas. Luego, Joyeon es mostrada conversando con Do-jun sobre la piedra de maná que obtuvieron del monstruo Cassian. Ella dice que vender la piedra haría que los medios los persiguieran día y noche para descubrir quién mató al monstruo. Así que, por ahora, prefiere mantenerla oculta. También le dice que si quiere fama, ella no se lo impedirá y le pregunta qué piensa hacer al respecto. Do-jun sonríe calmadamente y le lanza una bolsa llena de piedras de maná que recogió en la grieta. Decide internamente que debe encontrar otra forma de acceder a la zona de grietas sin depender de Joyeon. Do-jun decide regresar a la nueva casa preparada para él por Wang Chang para descansar allí por ahora. Al entrar en la casa, nota inmediatamente algo extraño que le hace sentirse incómodo. Examina cuidadosamente los zapatos en la entrada y confirma que hay extraños dentro de la casa. De repente, su hermanita grita de alegría llamándolo hermano al verlo. Do-jun se vuelve hacia la habitación y encuentra a un grupo de hombres con trajes negros de pie, sospechosamente detrás de Eun y de su abuela. La expresión del hombre sentado en el centro deja claro que ocupa una posición alta. Eun corre hacia Do-jun a toda velocidad y se agarra fuertemente a él, llamándolo repetidamente hermano, con evidente miedo. Do-jun, con calma y cautela, pregunta a los hombres quiénes son y qué están haciendo allí. El hombre sentado se presenta tranquilamente como el fiscal Park, del despacho del fiscal del distrito de Seúl. Luego le pregunta a Do-jun por su nombre completo. Do-jun permanece en silencio y tenso, mientras Eun se aferra a él con miedo por lo que está pasando. El fiscal informa a Do-jun que está detenido de manera provisional, bajo sospecha de estar involucrado en operaciones ilegales de préstamos con intereses altos, conducidas por Wang Chan a través de HC. Y esta historia termina aquí. Si te gustó, comenta pidiendo la segunda parte. Y si aún no has dejado un like en el video, aprovecha para hacerlo ahora. Nos vemos.